En nuestro estado habitual de desarrollo, vivimos necesariamente nuestra situación de cara al mundo exterior según una interpretación que la vuelve un doloroso callejón sin salida. ¿Quién no se siente así en la vida, no? Por falta de suficiente comprensión, la perspectiva que tenemos de nuestra situación nos genera un problema al cual llamamos insoluble. Este problema no tiene solución, decimos por lo general. No es una manera particular de vivir lo que constituye el callejón sin salida, sino la ignorancia en la cual se llevan a cabo todas las maneras posibles de vivir. Por lo tanto, es utópico buscar una forma de vida que sea la solución. Nosotros quizás nos empecinamos en eso, en buscar una forma, la forma o la fórmula, que me diga cómo vivir esta vida para solucionar todos mis problemas. En esta situación no podemos ni avanzar ni retroceder. Sin embargo, como dice el proverbio chino, donde hay un callejón sin salida hay una salida. O donde hay un obstáculo hay una salida. Porque el obstáculo mismo es la salida. Porque la realización total del obstáculo destruye la falsa apariencia del obstáculo. Mientras yo me lo plantee, el problema es insoluble. Hay una solución, pero no es la solución al problema, sino que es la percepción de que en realidad nunca hubo un problema. Bien. Entonces, vamos a abandonar la búsqueda de nuevos comportamientos liberadores y profundizar en la comprensión. Vamos a intentar ver que el obstáculo para que queremos ver no existe. Usando todas las ideas, enseñanzas metafísicas, volveremos al gran problema de nuestra situación ante el mundo exterior, ya no para resolverlo, sino para reconsiderarlo por completo. Tenemos que examinar la percepción, tenemos que examinar la atención, porque ya que mi perspectiva actual de esta situación es imperfecta, mi percepción del mundo y mi atención al mundo también son imperfectas. ¿Cómo puedo concebir la percepción perfecta? La atención sin error que me permitiría eliminar por completo en un instante toda esta cueva de fantasmas. ¿En qué consisten en general la percepción y la atención? Porque para poder avanzar tenemos que comprender lo que es la percepción y la atención. Yo percibo conscientemente un objeto. Estoy atento al objeto. En realidad no percibo el objeto tal como es en sí, en su totalidad que manifiesta, sino que yo percibo una representación mental elaborada en mí al ponerme en contacto con este objeto que estimula mis órganos sensoriales. Sin embargo, lo que percibo no deja de estar relacionado con la realidad del objeto. Mi representación mental imita ciertos aspectos de esta realidad, es decir, que se adecúa parcialmente al objeto exterior. Además, la experiencia me prueba que mi imagen del objeto es de uso práctico y que no yerro al actuar como si fuera una imagen verdadera. La relación que existe entre mi imagen percibida de un volumen y el volumen en sí, ¿no?
voy de vuelta. La relación que existe entre mi imagen percibida del objeto y el objeto real es comparable a la relación que existe entre una sección de un volumen y el volumen en sí. La sección, o sea, el pedacito, no es idéntica al volumen, pero se adecúa parcialmente a él. Me informa sobre el volumen de modo imperfecto, pero verdadero. La adecuación parcial de mi imagen mental a la realidad del objeto supone una identidad de estructura entre el objeto y yo. Si el contacto con el objeto, a través de mis órganos sensoriales, despierta en mi mente una imagen adecuada, es debido a un fenómeno llamado de resonancia, que supone un acuerdo estructural entre el objeto y yo. Si yo produzco la nota La cerca de un violín, solo empezará a vibrar por resonancia la cuerda que emite la nota La. Lo que emana de un objeto y estimula mis órganos sensoriales despierta en mí una vibración mental compleja que está en concordancia con la emanación. El objeto desata la aparición de esta vibración en mí, pero no la produce. La vibración existía previamente en mí y el objeto solo la despertó o actualizó. Pero si bien mi percepción del objeto supone una identidad de estructura entre mí y el objeto, yo no percibo esta identidad. Todo sucede como si yo no ofreciera mi centro. Mi respuesta a la emanación del objeto es superficial, parcial, no me brinda más que una conciencia parcial del objeto y de mí mismo. Esto se parece mucho, ¿no? Yo estoy leyendo acá y me estoy acordando, mientras les hablo a ustedes, de lo que decía el doctor Hugh Lem. No sé si lo habrán escuchado en algunos videos en donde él habla, cuando él dice que nosotros percibimos con un ojo ciego, ¿no? Como que nosotros vemos con un solo ojo. O sea, es una metáfora, entiéndase. Yo no veo toda la realidad tal como es, sino como yo la veo. Ese es el problema en el que estamos enfrascados todos. Por eso, el problema, como dice Ho'oponopono, no es el problema, sino como yo veo el problema, o lo que yo creo acerca de ese problema, o lo que yo pienso acerca de ese problema. El problema en sí no es el problema. Esto es a donde estamos tratando de llegar, ¿no? Por eso todo es un asunto de percepción y atención. Nosotros estamos todos distraídos y desatentos a este mundo. No estamos atentos. Por eso no vemos realmente. O sea, no sabemos mirar realmente. Entonces, por eso vemos muchos obstáculos, ¿no? Y yo veo un obstáculo y vos ves otro y el otro ve otro y así sucesivamente. Bien. Si yo estuviera abierta a la emanación del objeto, sería en mi centro mismo donde se produciría el fenómeno de resonancia. En ese centro, donde reside la realidad con mayúscula, que también está en el centro de ese objeto. La imagen que se formaría entonces en mí sería adecuada al objeto. Mi percepción del objeto sería al mismo tiempo percepción del objeto total, de mi yo total, y de la hipóstasis que nos hace idénticos bajo nuestras diferencias. Pero nuestra percepción ordinaria no es esa. Está ausente esta hipóstasis. Voy a buscar qué significa hipóstasis, porque no la quiero poner otra palabra yo, ¿no? Porque si no es como que les digo esa palabra y el que no sabe lo que significa, igual que yo, ¿no? Bueno, hipóstasis significa consideración de lo abstracto o irreal como algo real. ¿Bien? Entonces, ay, acá no sé qué pasa. Bien, ahí estoy arreglando. Entonces, está ausente
la hipóstasis, o sea, volvamos a recordar, la consideración de lo abstracto o irreal como algo real. Bien, que podría mantener la identidad en la discriminación. A falta de esta consideración, la identidad en la discriminación se escinde en discriminación e identificación. La discriminación entre el objeto y yo corresponde a todo lo que falta en mi imagen parcialmente adecuada. El objeto, en cuanto que se me escapa su totalidad, a mí me resulta extraño. Y la identidad no percibida es reemplazada por una fusión de los dos polos, sujeto-objeto, es decir, a lo que llamamos identificación. O sea que nosotros lo que estamos es identificados con todos los objetos en este mundo, especialmente con este objeto, el que llamo yo, ese con el que mayor identificación tenemos. Por eso es que nos cuesta tanto soltar. Todo el mundo dice, yo suelto y confío, ¿no? No que no soltamos nada. Bien. Entonces hay que ser honestos. Perfecto. Entonces en la percepción ordinaria me identifico con un objeto cuya realidad se me escapa, así como se me escapa también mi propia realidad. Bien. Se puede decir que el mundo exterior se ofrece a desencadenar en mí una resonancia total, pero que yo la rechazo. ¿A qué corresponde este rechazo? A mi reivindicación fundamental de ser absolutamente en cuanto distinto. Según mi óptica ilusoria actual, existe un antagonismo entre mí y el mundo exterior, puesto que éste, por tener ciertos aspectos, amenaza con destruir mi ser individual. Según esta visión, el mundo exterior es en potencia un no yo, por eso yo digo yo, y lo que está ahí fuera es no yo, o sea, un adversario. Enfrentado a él, pretendo que no es, el otro no es, y que yo sí soy. Y pretendo, como ser distinto, ser el absoluto, permanente, inmutable, no condicionado. Yo quiero ser distinto y ser el absoluto. O sea, como un Dios separado. O sea, ser mi propio Dios, digamos. Yo estoy condicionado en cierta medida por el mundo exterior, pero pretendo que estar a salvo, ¿no? Mientras me rehúse a dar mi centro a este condicionamiento. Entonces estoy dispuesto a entrar en resonancia parcial, periférica al mundo. Pero no me abro en resonancia total desde mi centro al mundo. Bien. Si de hecho admito estar parcialmente condicionado por el mundo exterior, es porque no veo la percepción como un condicionamiento del mundo a mí, sino como una posibilidad de que yo condicione al mundo. No considero mi conocimiento perceptivo del objeto como una identidad entre el objeto y yo, lo cual aniquilaría mi percepción de ser en cuanto distinto, sino como una superioridad mía sobre el objeto. Por ejemplo, me compro una corbata, vamos a suponer que fuera hombre y me compro una corbata, y no veo que la corbata me elige tanto como yo la elijo a ella. Yo solo veo que yo elijo una corbata para preservar mi visión de mí. En toda percepción, el mundo me conoce al mismo tiempo que yo lo conozco. Pero no quiero ver esta percepción más que como un conocimiento mío del mundo, es decir, como una posibilidad para mí de condicionar el mundo, como una prueba de mi poder.
La pérdida de una posibilidad perceptiva, o sea, la pérdida de la vista, por ejemplo, se siente como una negación, lo cual demuestra bien que gozar de la vista se sentía como una afirmación, como un poder de condicionar el mundo exterior. Hay otra manera en la que llego a interpretar mi condicionamiento parcial en la percepción como una afirmación de mi ser distinto. Al animar una parte de mí, el mundo exterior hace que yo me conozca y me da cierta conciencia de mí mismo. Capto la imagen que el mundo suscita en mí y como esta es un aspecto de mí, me capto en ella. En la impresión que obtengo de lo que sucede en mí, elimino el papel que juega el mundo exterior y no veo que el mundo y yo nos creamos mutuamente en perfecto pie de igualdad. Y solo me veo crearme a mí mismo. Me veo condicionar yo mi propia realización y usar para ello el mundo como un simple instrumento. Este es el asunto de la causa y el efecto. No sé si lo van viendo, ¿no? Que está invertido, ¿no? Ahora vamos a ir a la atención. La atención perfecta puede definirse así. Es el acto por el cual, en respuesta al ofrecimiento del mundo exterior, espero la aparición de la conciencia total y simultánea del mundo exterior y de mí mismo. Esta atención perfecta sería a la vez activa y pasiva, ya que sería la aceptación de un regalo ofrecido. Me abriría activamente a una acción venida de fuera, elegiría abrirme sin elegir a qué me abro. Pero mi atención, tal como opera en mi actitud actual, que es una oposición al no yo, así vivimos. Yo sé que ustedes van a decir, no, yo no me opongo a nada, no. Es que así es como vivimos, en una oposición continua al no yo, a todo lo que no es yo, es imperfecta. Es apertura de mi periferia. O sea, yo miro, como dice Antonio Blay, del abanico miro esto, pero yo me cierro aquí y miro hacia afuera. Todos estamos mirando hacia afuera. Y soltar, recuerden que es mirar hacia adentro. Bien. Me rehúso a esta interpretación completa del mundo exterior y de mí mismo, que podría ser la percepción perfectamente atenta. Debido a que ignoro la identidad central de los dos polos, sujeto-objeto, esta interpenetración me parece una negación recíproca. Comer, ser comido. Esto que yo ahora bien no quiero decir, me como al mundo exterior sin ser comido por él. Por lo tanto, solo me abro al mundo en cuanto considero mi penetración concomitante en él. Y solo dejo que el mundo venga a mí para captarlo, como la araña con su presa. Me identifico con tal aspecto del mundo solo para incorporarlo en mí. Mi atención actual no es solo espera, sino que se transforma en tensión. Es comparable no a una mano abierta e inmóvil, lista para recibir. Así deberíamos vivir. Sino que es una mano que se lanza y capta la presa. Con esta actitud, mi atención es parcial, ya no es total. Solo mi centro es universal y por consiguiente está en armonía con todos los aspectos del universo. Mi periferia es personal, está estructurada de manera particular.
armoniza de manera selectiva con ciertos aspectos del mundo. Como le deniego mi centro al fenómeno de resonancia, mi atención está al servicio de mis afinidades personales, o llámesele preferencias. Así es como atendemos al mundo nosotros. Ahora veamos qué es la atención perfecta, que es lo que no ejercitamos. La atención perfecta sería la atención a todos los aspectos del mundo, cuyas emanaciones me llegan al mismo tiempo. Por el contrario, la atención imperfecta me pone en relación consciente con un aspecto más o menos complejo pero único del mundo. Es lo que se expresa corrientemente al decir que uno no puede prestar atención a más de una cosa a la vez. Por eso la percepción es selectiva, decimos, ¿no? Vamos a ver en qué consiste la denegación de mi centro, ¿no? ¿Qué es esto de denegar mi centro? ¿Qué es la denegación de mi centro? Es como una desobediencia, ¿no? Una denegación. Es desobedecer de manera injustificada lo que es. Bien, para que entendamos lo que es denegar, ¿no? Si no, no entendemos lo que es denegar. Entonces yo me cierro al mundo exterior. Eso es lo que hacemos. La emanación que viene a mí desde el objeto, a través de mis órganos sensoriales, desencadena en mí el fenómeno de resonancia y puede describirse como una corriente de energía cósmica que une dos polos, el objeto y yo. Pero es debido a nuestros centros que el objeto y yo somos dos polos. La corriente cósmica de la percepción toca necesariamente mi centro. La denegación de la que hablamos no consiste en que mi centro quede fuera del circuito, sino en que la corriente no se consuma y por el contrario sea desviada, reenviada hacia la periferia. Esa corriente desviada se consume en una imagen, aspecto parcial y periférico de mi ser que juega así, anormalmente, el papel de polo o centro. Entonces mi verdadero centro no cumple su función. Y esta función la cumple un punto excentrado, ex es para afuera, ¿verdad?, de mí. Y así sucede como yo me identifico con la imagen o con las imágenes, objetos. Esta forma de representar lo que sucede en mí durante la atención ordinaria da cuenta de dos aspectos, el de la espera y el de la tensión. La parte del circuito que une el centro del objeto a mi verdadero centro corresponde a la espera, a la apertura, a la descontracción, el final del circuito, que va de mi verdadero centro a un falso centro periférico, corresponde a la tensión, al cierre, a la contracción. Si solo sucediera la primera parte, la percepción sería iluminación. Debido a que se agrega la segunda parte, la percepción se vuelve obnubilación, falsa interpretación, velo, maya. A la segunda parte del circuito, refractada de mi verdadero centro,
sobre un centro ilusorio, está ligada a mi afectividad. Toda percepción consciente me afecta en mi totalidad porque la corriente cósmica que sostiene este fenómeno pasa por mi centro en lugar de consumirse en mi centro. Si mi centro aceptara esta energía que les llega, no se vería afectado. Aceptar, no sé si les suena. Porque esta energía es de mi centro. ¿No? Porque el centro del objeto y mi centro son idénticos. Y cuando soy afectado al atravesarme la energía cósmica, no es esta energía propiamente lo que me afecta, sino el dualismo desgarrador de mi aceptación y mi rechazo. Así vivimos. Ay, quiero pero no quiero. Ay, no sé. No continúo. El dualismo desgarrador no reside, como suelo creer, entre el objeto exterior y yo, sino que reside por completo en mí, entre mi verdadero centro, que no asume su función, y mi falso centro periférico, que asume indebidamente esta función. Cuando me afecta con fuerza tal o cual incidente de mi vida, me siento como desplazado interiormente, fuera de mí. Y es solo tras un tiempo más o menos largo que me vuelvo a restablecer. Esta intuición interior justa corresponde a la tensión de la que hablamos entre el centro verdadero y el falso. Lo que me desplazó así no fue la cosa percibida, sino la concomitancia en mí de mi apertura y de mi cierre a la emanación del mundo exterior. Esta representación del circuito perceptivo en dos segmentos, uno que se le llama centrípeto y el otro centrífugo, nos permite comprender mejor lo que enseña la filosofía Zen, que dice que ya estamos en el estado de Satori, pero que nuestra agitación nos impide darnos cuenta de ello. O sea, digamos, ya estamos iluminados, pero nosotros vamos tras la iluminación porque creemos que estamos mal. Bien. Yo traduzco a idioma más sencillo. El segmento centrípeto de la percepción representa la percepción perfecta, iluminante, la del Satori. Y podemos ver que este segmento ya existe de hecho en nosotros. En resumen, no nos falta nada de lo que debe suceder normalmente en nosotros, pero estamos afligidos porque sucede algo de más, una compilación inútil, representada por el segmento centrífugo. Nuestra aflicción no es que nos cerramos en lugar de abrirnos, que rechazamos en lugar de aceptar, sino que sobreañadimos el cierre a la apertura, el rechazo a la aceptación. No tenemos que hacer algo que ahora omitimos, sino que tenemos que neutralizar algo que hacemos de más. Bien. Tras distinguir esto de la atención perfecta y la imperfecta, descubriremos en la atención imperfecta ordinaria una nueva discriminación. La atención imperfecta es el acto por el cual espero y capto la aparición de una conciencia parcial del mundo y de mí mismo. O sea, no puedo ver la totalidad. La imagen que percibo del objeto es comparable a una sección plana del volumen del objeto. Y mi imagen mental, calcada de esta imagen del objeto, es comparable a una sección plana del volumen de mi ser.
La adecuación parcial que existe entre el objeto y yo en la percepción consiste en la identidad de estas dos secciones. Estas dos secciones, la del objeto y la de mi ser, coinciden, y es por ello que hemos podido decir que la percepción implica una interpretación del mundo exterior y de mí mismo. Percepción es igual a interpretación. O sea, yo veo el mundo como lo interpreto. Bien, según mis lentes, mis gafas, o bueno, llámenle como quieran, mis filtros. Bien. Pero esta coincidencia entre la imagen exterior y la imagen interior se puede producir de dos maneras opuestas. O bien la imagen exterior condiciona la aparición de la imagen interior, o bien la imagen interior condiciona la aparición de la imagen exterior. Bien. Antes que nada, debemos precisar que nos vamos a ocupar solo de la atención-percepción, que resulta de una imagen nueva que establece un puente parcial nuevo entre el mundo exterior y nosotros. Vamos a dejar de lado las imágenes antiguas acumuladas en nuestra memoria, que son como trazas némicas de puentes de otrora. Cuando fantaseo, mi película imaginativa se compone de imágenes que ya no podemos denominar ni exteriores ni interiores. Son a la vez ambas, y a la vez ni lo uno ni lo otro. También puedo ver el contenido de mi memoria como la sumatoria de todas las secciones realizadas en mi volumen, es decir, como el material ofrecido a la integración de mi realidad. Entonces, como eso sería así, si nos basamos en todo esto que ya estas memorias, vamos a trabajar qué pasa con la atención-percepción, que resulta de una imagen nueva, en el caso en que la imagen interior condiciona la imagen exterior. Denominamos a esta atención creadora, en oposición a la atención receptora. En la atención receptora hay espera, descontraída y tensión contraída. Precisemos ahora que la descontracción precedía, condicionaba la contracción. Primero me abría al objeto exterior que observaba y luego captaba la imagen que se formaba en mi mente. En la atención creadora el proceso es más complejo y comienza de forma inversa. La contracción precede la relajación. Busco la solución de un problema, es decir, que busco salir de una confusión. ¿Qué hago? Primero, capto todos los elementos que distingo en la confusión a ordenar, es decir, planteo mi problema, formulo sus términos. Esta operación mental es un esfuerzo de contracción. Luego ceso este esfuerzo y como si olvidara súbitamente y dejara lo que capté, espero en un esfuerzo de relajación mental y si no aparece nada, voy a volver a contraer y a relajar. Finalmente la solución llega. Si me observo con cuidado, veo que la solución me llega en la relajación y que su llegada en sí es relajación. Podría quedarme ahí sabiendo que la solución está, sin captarla. En general la capto al formularla en palabras, mediante un esfuerzo mental que es de nuevo un esfuerzo de contracción. Pero insistamos sobre el hecho de que mi captación del descubrimiento no es el descubrimiento en sí, pues este implica por el contrario una relajación. Capto mi pensamiento en palabras, en un esfuerzo de contracción,
Pero antes de esa captación, mi pensamiento nace en la relajación y sin palabras. Una vez que he formulado mi descubrimiento, que lo he podido expresar oralmente o por escrito, hay una imagen exterior que podrá ser objeto de la atención receptora de otro. Pero esta imagen exterior apareció en el mundo por el fenómeno de resonancia, en respuesta a una imagen interior que había en mí. El circuito energético fue de mí hacia el mundo, mientras que en la atención receptora tomaba conciencia de mí al tomar conciencia del mundo. En la atención creadora tomo conciencia del mundo al tomar conciencia de mí. Estas dos modalidades de mi atención ordinaria me dan cierto conocimiento de mí mismo y del mundo, es decir, un conocimiento de ciertos aspectos de la realidad. Pero estos aspectos son siempre particulares, representados por imágenes particulares. Así pues, la atención ordinaria, que supone siempre un objeto y un sujeto y un objeto, no puede darme en ningún caso el conocimiento total. ¿Qué otra atención debe intervenir? Hemos visto que mi pretensión de ser absolutamente en cuanto distinto, rechazo ser condicionado en mi centro por el mundo exterior. No me doy cuenta de que este condicionamiento central no es nada que temer, pues el centro del mundo exterior condicionante y mi centro condicionado son uno en la realidad, con mayúsculas. Mi condicionamiento total o central no podría ser una restricción, porque el dualismo sobre el cual descansa toda restricción imaginable estaría conciliado en él. El hombre que al momento del satori suelta y se deja condicionar totalmente, percibe que la oposición yo, no yo, jamás existió y que todo en el universo, incluido él mismo, ha sido siempre perfectamente libre. Se siente libre en la obediencia a la naturaleza de las cosas, porque el principio de esta naturaleza de las cosas es su propio principio. ¿Se entiende? La oposición yo, no yo, ¿no?, es la que me hace ver mi condicionamiento central por parte del mundo exterior como que el mundo me va a comer, o sea, me va a destruir. Entonces, esta ignorancia en la que vivimos todos, porque todos vivimos con miedo acá en este mundo, y el que diga que no, que lo demuestre. Todos vivimos con chuchi, y es debido a esto que está explicando acá el autor. Mi ignorancia tiene una consecuencia trágica y al mismo tiempo cómica, no cósmica, cómica, jajaja, de reírme. Bien. Mientras que mi apertura a mi condicionamiento central por parte del mundo me revelaría como perfectamente libre y no afectado, bien, o sea, mi apertura a mi condicionamiento central por parte del mundo me revelaría como perfectamente libre y no afectado, mi rechazo de este condicionamiento, que creo debe de afectarme hasta el abatimiento, hace que yo me vea afectado. El gesto por el cual esquivo una espada que creo ver cayéndome directamente en la cabeza, crea una espada de Damocles imaginaria
que siento siempre encima de mí, suspendida de un hilo de resistencia variable. De allí las fluctuaciones de mi afectividad, que van desde el terror, cuando el hilo parece finito, a la arrogancia, cuando el hilo me parece sólido. Es como un hilo que se hace fino y se engorda, ¿no? O sea, miedo, arrogancia. Miedo, arrogancia. Bien. Al ver que es precisamente nuestro rechazo de ser afectados lo que desencadena toda nuestra afectividad, podríamos interpretar correctamente nuestra curiosa actitud ambivalente hacia nuestra afectividad. Si por un lado abomino la perspectiva de ser afectado totalmente, por el otro me gusta ser afectado parcialmente. Claro, a primera vista esto podría sorprendernos, ya que ser afectado parcialmente no es en definitiva sino un mal menor comparado con ser afectado totalmente. Pero mi condicionamiento central por parte del mundo exterior, yo lo supongo tan aterrador, de hecho es el peor de los miedos que puede concebir un ser humano, que todo lo que acompañe la neutralización de este horror lo siento como bueno. Mi condicionamiento central no es visto como cierto mal, frente al que mi condicionamiento parcial no sería sino un mal menor. Mi condicionamiento central es visto como un mal infinito, como el mal con mayúscula. El no ser comparado con este imaginario negativo infinito. Todo lo que me defiende de él me parece positivo, por eso vivimos a la defensiva. Todo lo que parece liberarme del no ser se me presenta necesariamente como ser. Por eso pues decimos que vivimos en el ser, pero es todo cuento. Ay, que se me trabó. Voy a tomar. Bien. Continuemos. Estoy tratando de hacerlo lento y ponerle énfasis a esto porque, digamos, si comprendemos esto, no sé que tiene palabra un poco complicada, pero estuve buscando en el diccionario, acá el libro. El autor lo explica muy bien. El asunto es que nosotros lo entendamos bien, ¿no? Hay cosas que voy captando y otras que todavía tengo que acomodar. Bien. Entonces, es por esto que yo le concedo tanto valor a mi vida afectiva. Aunque este fenómeno afectivo me parece muy desagradable, incluso odioso, me aferro fuertemente a mi afectividad. Porque cuanto más vibro afectivamente, más me siento vivir. Contemplar la detención de toda vibración afectiva me parece la muerte. Sin duda, podría suceder que tras un periodo en el que vibré demasiado fuerte y demasiado tiempo, me refugié en un estado de anestesia, una suerte de muerte provisoria. Pero cuando recupero mis fuerzas, me ofrezco de nuevo a la vibración afectiva vivificante. Por eso es que andamos buscando esa afectividad por ahí. Alguien que me ame. Y creemos que sentir se trata de que somos todos muy tocaderos y andamos a los besos y los abrazos y todo así. Para nosotros todo tiene que ver con eso, el amor. Parece ser que si no pasara eso, estaría muerto. Perdón. Pero al mismo tiempo le tengo miedo a eso. Bueno, estamos todos locos aquí. Bueno. En resumen, me habitan dos parcialidades contradictorias. Profundamente
de forma implícita. Desde una perspectiva de totalidad, rechazo todo condicionamiento, toda afectación que me genere el mundo. Superficialmente, de forma explícita, desde una perspectiva parcial, acuérdense en parcial, aspiro a ser condicionado y me gusta mi afectividad. Perdón, me agarró hipobra. Vivo en función de dos juicios contradictorios. El juicio implícito, que asimila al no ser mi posibilidad de ser afectado, y el juicio explícito, que asimila esta posibilidad al ser. Esta contradicción se traduce en la doble y utópica nostalgia de devenir cada vez más insensible al sufrimiento y cada vez más sensible a la dicha. Vamos a examinar de cerca esta nostalgia. Deseo la impasibilidad ante el mundo en cuanto éste me pueda negar, y la sensibilidad ante el mundo en cuanto me puede afirmar. Proyecto fuera así una contradicción que en realidad es interna. Así proyectada, la contradicción es inconciliable. Los aspectos afirmativos y negadores del mundo están siempre opuestos en una perspectiva que justamente los opone. Si quiero llegar un día a una conciliación de esta contradicción interior, debo reformularla en su origen. Al abandonar la distinción, dicha, sufrimiento, y reunir ambos términos bajo el término único de emoción, veo que mi contradicción es la siguiente. Quiero, a la vez, devenir impasible a toda emoción y sentir cada vez más emoción. Hay, de hecho, una posibilidad teórica de conciliación. Quiero experimentar, pues experimentar me hace sentir mi ser, me afirma, sin desplazarme interiormente, pues este desplazamiento niega mi ser autónomo. El hombre del Satori tiene emociones sin estados emotivos. Este hombre siente sin ser afectado, siente sin ser desplazado interiormente. Pero el estado de Satori es solo teórico para mí hoy. No puedo forzarme de modo práctico hacia esta sensibilidad impasible. Tal como soy ahora, soy incapaz de tener la menor emoción sin un estado emotivo correspondiente. Es decir, incapaz de experimentar afectivamente sea lo que sea sin un desplazamiento interior. Lo que me propone en la práctica tiene la forma de un dilema. O bien experimento, y entonces necesariamente soy desplazado de mi centro, o bien no soy desplazado de mi centro, pero entonces no experimento nada. Hace falta que lo viva conscientemente, pues solo nuestra intuición intelectual puede superar al conciliarlas nuestras aparentes contradicciones. Pero hasta el momento nunca viví conscientemente este dilema. Siempre he querido experimentar, nunca no experimentar. Me ha sucedido a menudo no querer experimentar esto o aquello, pero siempre con la voluntad de experimentar lo contrario. Por ejemplo, he rechazado la agitación interior, pero entonces he querido experimentar la calma. Nunca he querido no experimentar y punto.
rechazando todas las cosas particulares propuestas a mi sentimiento. Como en mi concepción explícita identifico experimentar con vivir y no experimentar con no vivir, siempre he querido vivir y nunca no vivir. En mi psicología concreta vivo conscientemente un dilema insoluble. Bien, quiero vivir los aspectos positivos de la vida y no quiero vivir los negativos. Ay, sí, sería maravilloso, ¿no? Claro, pero este dilema es insoluble porque está proyectado en el mundo exterior y situado fuera de mí. Pero este dilema es la expresión falaz del verdadero dilema. Quiero experimentar la vida, sean cuales sean sus aspectos, y al mismo tiempo no quiero experimentar la vida, sean cuales sean sus aspectos. Y este verdadero dilema puede resolverse porque sus dos términos se sitúan en mí. Hasta ahora no ha sido resuelto porque mientras que su primer término es consciente, su segundo término siempre ha permanecido inconsciente. Nunca hasta ahora he reconocido mi rechazo de experimentar sea lo que sea. Es decir, según mi perspectiva actual, mi rechazo de vivir. Reconozco ahora la existencia de mi rechazo de vivir, porque por ahí tenemos que empezar. Si no empezamos por ahí, no vamos para ningún lado. Comprendo que este rechazo no es el deseo de mi muerte psicológica, es el deseo de un estado en el que mi organismo funcionaría con todas sus percepciones sensoriales, pero en el que yo no experimentaría nada bajo el ángulo de la afirmación o negación de mi ego. Es decir, ninguna vibración afectiva, ningún sentimiento. Es el deseo de un estado en el que yo sería como un autómata a quien nada le importara personalmente. No digo que este rechazo de experimentar sea más sabio que la voluntad de experimentar. No es ni más sabio ni más insensato. Es el segundo polo de una actitud dualista en la que, al ver la vida bajo el ángulo ilusorio de mi afirmación en cuanto distinto, separación, estoy constreñido a apreciar y detestar a la vez este falso rostro de la vida. Si deseo ver un día el verdadero rostro de mi vida, no debo reemplazar mi deseo de experimentar por mi rechazo de experimentar, sino realizar conscientemente mi rechazo, a la vez que continúo realizando conscientemente mi deseo. Jamás hasta ahora he adherido a mi vida realmente. La he reivindicado explícitamente y la he rechazado implícitamente. Ahora debo rechazarla y desearla explícitamente para conseguir un día adherir a ella. Tras esta comprensión, aparece en mí algo nuevo. Junto a mi voluntad de experimentar, aparece mi rechazo consciente de experimentar. Pero aunque este rechazo es nuevo en cuanto consciente, no es realmente nuevo, siempre ha estado en mí. Cuando yo era desplazado por lo que experimentaba, había siempre en mí una resistencia a este desplazamiento. Y es por eso que me sentía agitado por un conflicto interior. La fluctuación del alma, de la que habla Spinoza, supone estos dos polos, mi deseo y mi rechazo de experimentar. Pero esta resistencia era solo una reacción. Era como un contraataque enteramente condicionado por el ataque. De los dos adversarios, uno era siempre ofensivo y el otro siempre defensivo. Así, este dualismo no podía
llevar a un equilibrio simétrico que activara la conciliación. El reconocimiento consciente de mi rechazo de experimentar permite por fin un reencuentro constructivo. Pero mi reconocimiento consciente de mi rechazo de experimentar, aunque permita por fin un reencuentro constructivo, no basta para organizarlo. Hace falta además que yo comprenda cómo realizar mi voluntad de no experimentar. ¿Voy a hacer esfuerzos en el transcurso de mi vida cotidiana para permanecer impasible? Voy a buscar impasible para decir otra palabra porque no me gusta esa. A ver, un sinónimo. Tenemos sinónimo. Incapaz de padecer o sentir, porque parece ser que si no tengo esas emociones así, es como que me transformo en un hongo, en una seta, y es terrible para el ser humano. Es como no juzgar. ¿Cómo que no opinas nada? Tenés que juzgar, tenés que tener tu juicio, tus convicciones en este mundo, tenés que ser así. Bueno, así estamos todos locos acá en este mundo, estamos todos chiflados, yo siempre lo digo. Bueno, entonces, volvamos acá. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Ya busqué la palabra impasible, ¿no? Y resulta que era incapaz de padecer o sentir, impasible. Bueno, capaz que hay algunos que ya lo sabían bien el significado, yo no. Me suena, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, si obrara así, sería para experimentar que no experimento, lo cual no cambiaría en nada mi actitud habitual de querer experimentar. De hecho, la cuestión de cómo realizar nuestra voluntad de no experimentar constituye el difícil problema del cual vamos a hablar durante todo este libro para aprender realmente a soltar. Sí que queremos soltar. Porque parece ser que lo único que queremos es repetir como el papagayo, suelte y confío, suelte y confío. Yo digo y a mí la verdad eso no me resulta para nada. Soltar es difícil de comprender. Parece fácil, porque en la práctica yo digo, si yo tengo esto agarrado, lo suelto, es fácil. Pero en el aspecto psicológico es muy profundo. Por eso tenemos que ir al profundo. Este libro me parece que es un poco difícil, su vocabulario. Pero está como para, ¿no? Para que nos abra un poco y digamos, bien. Entonces, es necesario un largo trabajo de limpieza. A ustedes que les gusta limpiar. Bueno, a mí a veces, cuando hace mucho calor no me gusta limpiar. No, reconozco que no. Limpio por arriba por donde mira la suegra. Pero limpiar me refiero a limpiar internamente. A esa limpieza habla el autor. Antes de exponer la técnica del contratrabajo interior. Es un contratrabajo interior. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Qué difícil. Bien, ya lo iremos viendo. Entonces, nuestro hábito actual de querer experimentar está íntimamente ligado a la forma en que funciona nuestra atención. Entonces, ¿de qué se trata? De descubrir cómo hacer funcionar en nosotros una nueva atención. Por el momento, todo lo que podemos decir sobre el tema es que la atención ordinaria era una imagen la que condicionaba la atención y ésta a la vez condicionaba un querer. En la nueva atención no será igual. Esta vez habrá primero un querer, la voluntad de no experimentar, y luego esta voluntad condicionará la nueva atención. Y esta condicionará finalmente su imagen. Le podríamos denominar la inversa a la atención ordinaria. Por eso se llama contraatención. Esta contraatención no será de ningún modo la atención perfecta. No tenderá hacia lo que el Zen llama la visión de la propia naturaleza,
no será un esfuerzo por abrir el tercer ojo. Será solo el polo antagónico y complementario de la atención ordinaria que ya está presente en nosotros. Será el polo cuyo desarrollo consciente es necesario para equilibrar la atención ordinaria. Será tan imperfecta, tan parcial como la atención ordinaria. Pero el día en que esta contraatención imperfecta haya alcanzado su desarrollo completo frente a la atención ordinaria imperfecta, el equilibrio obtenido permitirá la aparición de la atención perfecta, y esta sí será la visión de la propia naturaleza, la apertura del tercer ojo, revelación de nuestra identidad con el mundo exterior. El desarrollo de esta contraatención, que es el rechazo consciente de experimentar, constituye el trabajo preparatorio para el satori, trabajo cuya necesidad el Zen reconoce, trabajo que no es una realización progresiva del estado de satori, sino una preparación progresiva para la revelación abrupta de este estado. Veamos cómo este método no pertenece a la categoría de hacer algo para liberarse, porque todos queremos hacer algo para liberarme. No, pertenece a la categoría de no hacer. Los espiritualistas oponen la vida del hombre que trabaja interiormente por su liberación a la vida del hombre medio que, según ellos, no haría ningún trabajo interior de este orden. Y esta oposición es errónea. Voy a tomar otro poco. La única diferencia real entre estos dos hombres es que el primero, o sea, el espiritual, explicita su intención de una realización total, mientras que el segundo no la explicita. Esa es la única diferencia. Los espirituales, vieron que ellos dicen que quieren estar en la luz y que son muy santos, y bueno, todas esas cosas de la espiritualidad, ¿no? Bueno, sumada a otras montón de otras cosas. Bien. Pero todo hombre trabaja, se dé cuenta o no. Todos estamos trabajando acá interiormente para llenar su falta fundamental, para resolver el problema de su condición insatisfecha, para salir del dilema del ser y la nada, para alcanzar, mediante una absolución definitiva, el cese de su proceso interior. Todo lo que hace el hombre aspira a compensar una desarmonía fundamental. Busca a través de todas sus acciones, sentimientos y pensamientos la consumación armónica de sí mismo. Todas las tentativas humanas quieren ser armonizantes. Y que un hombre busque su armonía mediante la obtención de dinero, de poder, de placeres corporales y mentales o de la gloria, o del amor a otros, o de estados de conciencia dichos superiores, en el fondo poco importa. Todo hombre tiende a salir del dualismo, afirmación, negación, buscando una afirmación que sea entera y definitivamente victoriosa sobre la negación. Todo hombre hace un trabajo interior incesante en vistas a su liberación, sea cual sea la modalidad bajo la cual se presenta este trabajo. Y no puede siquiera hacer otra cosa. El Zen nos dice que es precisamente esta actividad liberadora, constante, lo que nos impide ver que ya somos libres, fundada sobre la ilusión de que somos esclavos. Esta actividad consolida día tras día la ilusión que implica.
Se nos mostrará que descubriremos nuestra libertad en el instante en el que al fin dejemos de hacer un trabajo interior para liberarnos. Pero tampoco nos dice, dejad de hacer todo trabajo interior liberador, pues eso nos resulta imposible. Todo esfuerzo en ese sentido solo llevaría a modificar la modalidad de trabajo interior. Entonces no podemos suprimir nuestro trabajo interior liberador, pues este trabajo es toda nuestra vida. Y además hemos comprendido que no hay nada que suprimir en nosotros, sino que todo está por cumplirse. El error no tiene ninguna existencia positiva. No es sino una palabra que indica la manifestación incompleta de la verdad. No hemos de abandonar nuestro trabajo interior, sea cual sea su modalidad. Hemos de edificar ante él su antagonista y complemento, un contratrabajo interior. Y este contratrabajo realizará nuestro rechazo consciente de experimentar. Sea cual sea la compensación grosera o espiritual a través de la que un hombre trabaja para su liberación, esta pertenece siempre al dominio del querer experimentar. Tiende siempre hacia una experiencia, hacia experimentar algo. En su límite, en las concentraciones espirituales más sutiles, se trata de experimentar nada en absoluto, lo cual sigue siendo radicalmente lo inverso de no experimentar. Todo trabajo interior liberador conduce en resumen a querer experimentar tal o cual cosa, y es así. A ver, por ejemplo, voy a hacer esto para lograr tal cosa, o para experimentar ver la luz o los ángeles o conectar con no sé qué cosa. Hoy está de moda muchas cosas. Bien. El contratrabajo es necesario desarrollarlo para equilibrarnos y ofrecernos a la revelación de nuestra libertad. Debe comprenderse como este no querer experimentar de que estamos hablando. Este es el querer que representa el trabajo preparatorio para el Satori. El trabajo preparatorio para el Satori comprende dos aspectos. Uno está naturalmente realizado en nosotros, es el hacer, que representa nuestro trabajo interior compensador. Es nuestra manera de vivir habitual, manera que sigue en todas sus modalidades el querer experimentar. El otro aspecto no está naturalmente realizado en nosotros y solo aparece en función de una comprensión metafísica. Es el no hacer que representa la voluntad de no experimentar. Cuando el Zen afirma que el trabajo preparatorio para el Satori es del tipo no hacer, está desatendiendo el aspecto del hacer ya realizado y solo se ocupa del otro aspecto. Por el contrario, alude al aspecto del hacer cuando dice, cuando tengo hambre, como. Aquí intentamos mostrar la necesidad de ambos aspectos. Nuestra armonía ternaria implica la confrontación en pie de igualdad de ambos polos inferiores. Veamos bajo otros ángulos el juego de esta ley fundamental en nuestra preparación para el Satori. En el transcurso de mi vida habitual que se desarrolla según el hacer, el querer experimentar, soy ávido y reivindicador de la afirmación de mi ego, aunque el juego de mi atención sea alternativamente de contracción y relajación. Mi actitud general es de contracción permanente. Cuando me ejercito en no querer experimentar, ¿puedo decir que estoy relajado? Claro que no. Mi actitud esta vez es de una contracción inversa a la precedente. La podemos llamar una contracontracción. Y solo cuando el desarrollo de la contracontracción sea igual al de la contracción,
aparecerá la relajación, el soltar. El soltar no es nada en lo que me pueda ejercitar. Debo ejercitarme en la no voluntad de experimentar, lo cual es muy diferente, para conseguir un día soltar. La idea de rebeldía impregna el pensamiento filosófico de nuestra época. Examinemos cómo aparece aquí. Mi querer experimentar, que es reivindicación de la afirmación, es una actitud habitual de rebeldía ante el eventual no yo, ante mi eventual condena en mi litis interior. Los esfuerzos de aceptación, miren que voy a buscar lo que es litis, porque si no, este autor usa palabras muy complicadas. Está más difícil que el curso de milagros esto. Bueno, esperen. A ver. Pleito, guerra, litigio, también se puede entender. ¿A dónde estoy? Ya estoy perdida. Acá. Los esfuerzos de aceptación pueden paliar más o menos la angustia de esta rebeldía natural, pero no la neutralizan. La no voluntad de experimentar no es una aceptación, al contrario. Corresponde a una actitud de no rebelarme ya contra el no yo, sino contra la rebeldía anterior que me hacía considerar todavía este no yo. Me rebelo no ya contra el eventual resultado desdichado de mi litis, o sea, de mi conflicto, sino contra la litis misma, contra el conflicto en sí, o más bien contra mi aceptación de ese conflicto. La no voluntad de experimentar es una contrarrebeldía, que equilibra la rebeldía y permite la aparición ulterior de la aceptación. ¿Ven? Por eso nos cuesta tanto aceptar. Acá lo está explicando muy bien, ¿no? El Vedanta nos dice que podemos ser el espectador del espectáculo, pero no podemos hacer ningún esfuerzo directo en este sentido. En cuanto quiero experimentar, en cuanto funciona en mí la atención ordinaria, me identifico con los objetos, es decir, que soy un espectáculo sin espectador. En cuanto no quiero experimentar, soy al contrario, soy un espectador sin espectáculo. Y esta actitud complementaria es necesaria para que pueda un día ser el espectador del espectáculo. En conjunto, el no querer experimentar, que se desarrolla frente al querer experimentar, no disminuye a este último, sino que lo realiza al respaldarlo con su contradicción complementaria. Somos desdichados porque sucede en nosotros algo de más, una complicación inútil, pero no podemos quitarnos esta complicación. Debemos edificar una contracomplicación para equilibrar la primera. Este desarrollo progresivo del no querer experimentar frente al querer experimentar plantea el problema principal de nuestra vida, pues desde nuestra perspectiva actual equivale a organizar el reencuentro de nuestro querer vivir y de nuestro no querer vivir. Todos tenemos que realizar un contratrabajo para poder neutralizar nuestra ilusoria esclavitud. Este contratrabajo consiste en realizar poco a poco la conciencia de mi voluntad de no experimentar. Para alcanzar esta realización, tengo que primero comprender en qué consiste este experimentar, qué quiero y qué no quiero. Pero estudiar el experimentar supone establecer una distinción importante a la que nos vamos a dedicar hoy, que es distinguir entre la percepción exterior y la interior. Entre sensación, o sea, sentir, y sentimiento,
resentir. Imagino que estoy en la montaña delante de un vasto paisaje, miro el paisaje y me invade una alegría. Dos percepciones coexisten en mí: la percepción visual del lugar y la percepción de mi alegría. Estas dos percepciones son dos fenómenos psicológicos diferentes. Cuando veo el paisaje, se trata de una percepción sensorial, que es la elaboración en mí, por resonancia, de una imagen mental que reproduce ciertos aspectos del objeto exterior. Esta percepción me informa objetivamente sobre el mundo exterior. Así pues, aunque la imagen percibida sea una imagen fabricada en mi mente, la vamos a llamar percepción exterior. Esta depende en parte del mundo exterior, o sea, de la estructura del mundo. 10 hombres con ojos en estado funcional satisfactorio tienen la misma percepción exterior del paisaje. Todos los hombres ven que tal pico es más alto que aquel. Todos ven que el cielo está despejado y están de acuerdo sobre la presencia de un arroyo aquí, una casa allá, etcétera, etcétera. Mi percepción de mi alegría es de otro tipo, es personal. Un amigo me acompaña y siente, ante la amplitud del paisaje, una angustia aplastante. Otro amigo que me acompaña reconoce la belleza del paisaje, pero no siente nada, y encuentra absurdo que uno se exalte o se deprima por las montañas. ¿Qué es entonces esta alegría que siento? ¿Cómo comprender este nuevo tipo de percepción, que vamos a llamar percepción interior? La percepción exterior o sensorial implica un fenómeno de resonancia que conecta en una vibración idéntica al objeto exterior y a mí, gracias a la identidad esencial de nuestra estructura. Precisemos que esta estructura, que descubro en mí a propósito de la percepción sensorial, no me distingue de otros hombres. Se trata de una estructura general que caracteriza al ser humano. Percibo sensorialmente en cuanto soy el hombre primordial, prototípico, no en cuanto soy tal hombre en particular. Es entre esta estructura humana general y la estructura del objeto exterior que hay una identidad esencial, como la cuchara de arcilla y la jarra de arcilla tienen, bajo sus diferentes formas, la misma estructura esencial de arcilla. El objeto y yo somos diferentes modalidades de la manifestación del principio absoluto, pero existimos en virtud de la misma manifestación del mismo principio, y esta manifestación es la estructura cósmica fundamental que da identidad estructural a todo lo creado. Eso es la percepción exterior. Que tiene que ver con lo sensorial. La percepción interior consiste en un fenómeno de resonancia que conecta en una vibración idéntica dos estructuras sostenidas por la misma identidad esencial. Pero esta vez, los dos polos entre los que se produce el fenómeno de resonancia, ambos residen en mí. El primer polo o polo activador no es ya una forma exterior, sino una imagen interior, la imagen fabricada por mi mente a partir de la percepción sensorial. Esta imagen, que es un aspecto de mi ser, en cuanto soy un hombre en general, hace vibrar por resonancia mi ser en cuanto soy un hombre particular. El hombre personal único que soy consiste en una estructura particular, diferente de mi estructura de hombre en general, ubicada en el corazón de mi estructura general. Esta estructura personal emana de ella, como mi estructura general emana de la naturaleza cósmica fundamental. Lo que me permite conocer la existencia y las características de esta estructura personal
son justamente los fenómenos de resonancia que responden en mí a imágenes mentales. En primer lugar, descubro la existencia de esta estructura personal al constatar que la misma imagen sensorial puede producir en mí y en otro resonancias opuestas. Luego descubro que esta estructura personal es de naturaleza dualista. Mis resonancias interiores se dividen en agradables o desagradables, dicha o sufrimiento. Algunas resonancias podrán ser inciertas, estar en la frontera de las dos partes estructurales, pero no hay ninguna duda en cuanto a la naturaleza bipartita de mi estructura personal. Puedo expresar este dualismo de mis percepciones interiores diciendo que cuando estoy feliz, hay un acuerdo entre mi imagen sensorial y mi estructura personal. Y cuando sufro, hay un desacuerdo entre esos dos polos. Es imposible, sin embargo, concebir un fenómeno de resonancia que sea un desacuerdo. En realidad siempre hay un acuerdo entre la imagen sensorial y mi estructura personal. El desacuerdo no está allí, sino entre las dos partes de esa estructura. Mis percepciones interiores constituyen este dominio psíquico que puedo llamar el dominio de mis gustos y aversiones, de los me gusta y no me gusta, de las impresiones que tengo de ser afirmado o negado, de mis afinidades positivas y negativas, con el mundo exterior percibido a través de mis órganos sensoriales. Estas afinidades están constituidas por asociaciones que unen mis imágenes sensoriales a la imagen de la afirmación de mi existencia o de su negación. Estas asociaciones son en parte innatas, en parte adquiridas en el transcurso de las circunstancias de mi vida. Todo sucede como si hubiera en mí dos representaciones del mundo, una que contendría los aspectos del mundo asociados a la afirmación de mi existencia, y la otra, los aspectos asociados a la negación de mi existencia. Estas dos representaciones son como dos refracciones diferentes de mi percepción sensorial del mundo en el conjunto de mi ser personal. Podría decirse que una de las refracciones es positiva y la otra negativa. La primera constituye el mundo del yo, la segunda el mundo del no yo. Cuando el mundo interior del yo entra en resonancia bajo el efecto de una imagen mental asociada a mi afirmación, siento esta vibración como una alegría. Cuando al contrario mi mundo interior del no yo entra en resonancia bajo el efecto de una imagen mental asociada a mi negación, siento esa vibración como un sufrimiento. La composición de estos dos mundos interiores depende de asociaciones que pueden ser innatas o adquiridas. Si un niño de 4 años siente una gran alegría al escuchar música, este niño es un músico nato. Quiere decir que la música es una parte importante de su representación positiva del mundo. Pero la música puede formar parte más tarde del mundo interior negativo de este mismo ser, si la música se asocia a acontecimientos que lo niegan profundamente. Vemos que este mundo interior bipartito, que constituye mi estructura personal, no es sino mi memoria. Pero hay que comprender aquí esta noción de memoria en su acepción más amplia. Desborda el marco de mi vida personal y se remonta a la vida de todos mis antepasados. Nos topamos aquí con la reminiscencia platónica. Cuando me encuentro por primera vez con un ser o en un lugar con los que estoy conectado por una afinidad positiva, particularmente intensa, tengo la impresión de que conozco desde siempre este ser o lugar y que ahora los vuelvo a encontrar. Mis imágenes mentales se sitúan entonces entre el mundo exterior, no dualista, y mi mundo interior dualista.
se producen por resonancia a partir de la excitación del mundo exterior. Luego emiten a su vez una excitación que hace vibrar por resonancia mi mundo interior, en su parte de yo o en su parte de no yo, causándome alegría o sufrimiento. Existen dos fenómenos de resonancia, dos percepciones. La percepción sensorial o exterior, que podemos llamar sensación, y la interior, que podemos llamar sentimiento. Las dos estructuras que entran en resonancia en el transcurso de ambas percepciones presentan grandes diferencias. Mi estructura humana general corresponde al universo tal cual es, no dualista. Ella misma es pues no dualista y todos sus aspectos están unificados con armonía. Yo soy yo en cuanto no soy distinto, en cuanto soy similar a todos los demás. Es un microcosmos similar al macrocosmos. Es el hombre primordial, que es la réplica de toda la creación. Mi estructura personal, por el contrario, corresponde al mundo interior registrado en mi memoria, y este mundo es dualista, es cindido, dividido en positivo y negativo. Como no es una, los diversos aspectos de sus dos mitades no están unificados con armonía. Soy yo en cuanto quiero ser distinto. Psicológicamente mi estructura personal corresponde a la multiplicidad de mis yoes, personajes diversos, que no se conocen entre sí. Mi estructura humana general corresponde al yo único, no personal, que soporta a todos mis yoes. Mi estructura humana general soy yo en cuanto tengo sensación. Es decir, en cuanto fabrico imágenes mentales a partir de formas exteriores o de imágenes mentales ya fabricadas. Mi estructura personal soy yo en cuanto tengo sentimiento, es decir, en cuanto tengo emociones a propósito de mis imágenes mentales. Mi estructura humana general corresponde a mi sistema cerebroespinal, sistema que recibe las emanaciones del mundo exterior y elabora las imágenes mentales. Mi estructura personal corresponde a mi sistema nervioso vegetativo, que también se llama autónomo, yo en cuanto soy distinto, o vago simpático, dualismo. Este sistema no se ocupa del mundo exterior, sino únicamente de mi mundo interior. Reacciona no al mundo exterior, sino a los beneficios o a las heridas que mi existencia recibe del mundo exterior, sea directa o a través de mis imágenes mentales. Tengo entonces dos cerebros. Uno reunido, unificado en mi sistema cerebroespinal. El otro difuso, esparcido por todo mi organismo, ligado a cada una de las innumerables células que componen mi cuerpo. Y estos dos cerebros son los aspectos materiales de mis dos estructuras. Son los aparatos vibratorios que corresponden a mis dos tipos de resonancia perceptiva: sensación y sentimiento. Acá es toda la explicación de la diferencia entre sensación y sentimiento, porque es muy importante, ¿no? Hola. No sé cómo pronunciar tu nombre, Yoshipili Mataraja. Bueno, gracias a vos también por estar ahí. Es muy difícil este libro, pero bueno, vamos a comprender. Y a CB, que tampoco sé quién es, pero también la saludo o lo saludo. Es un libro muy, muy bueno, para escucharlo varias veces. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice acá el autor. Ya distinguimos entre la percepción exterior y la interior. ¿Qué sucede en mí
cuando siento una alegría o un sufrimiento. Esta percepción es muy diferente de la percepción sensorial. En la sensorial hay resonancia entre el mundo y mi organismo, entre el objeto exterior y yo. La montaña que miro es un microcosmos, al igual que yo, un microcosmos distinto del mío. Como esta montaña es verdaderamente distinta de mí, la imagen mental que ésta condiciona en mí por resonancia tiene una autonomía que me permite captarla. Por eso puedo decir que percibo sensorialmente la montaña. Acá el autor hace una diferenciación que se las voy a leer porque está bueno, que dice que no hay que confundir dualismo con dualidad. El universo consta de una dualidad conciliada, yin y yang, conciliados por el Tao, pero precisamente a causa de esta conciliación de Tao, esta dualidad no es un dualismo. En la percepción interior que conduce a mi alegría no hay resonancia entre dos microcosmos distintos. Hay resonancia entre dos modalidades estructurales de un único microcosmos, de mi ser único. Mi imagen mental, distinta de mí en cuanto resultaba de la emanación del objeto exterior, ya no es distinta en cuanto que captada por mí, exista ahora a mi estructura personal. Así pues, la vibración de mi estructura personal, por resonancia con la imagen, no posee ninguna autonomía y por lo tanto no podría de ningún modo ser captada. La vibración de mi estructura general en la sensación estaba localizada en mí, de modo que esa parte vibrante, distinta de mi totalidad, existía para esta totalidad. Yo, sujeto, podía captar la imagen objeto. Pero la vibración de mi estructura personal en el sentimiento no está localizada, toca todo mi ser. No queda nada de mí con relación a lo cual mi totalidad vibrante pueda existir. Así pues, me es imposible captar mi alegría, mientras que puedo decir que percibí sensorialmente la montaña. No puedo decir que siento mi alegría. Si no puedo decir que siento mi alegría, ¿qué es entonces aquello de lo que tengo conciencia en este momento? Encontraremos la respuesta en la frase, me siento alegre. Cuando hay sentimiento, es de mí mismo que soy consciente, de mi organismo psicosomático. Si mi sensación es conciencia de la existencia del mundo exterior, mi sentimiento es conciencia de mi propia existencia. Esta conciencia de mi propia existencia ha de estar bien definida. Es una conciencia global y sintética, no es parcelaria ni analítica. No se trata de la conciencia objetiva que puedo tener de mi mano al observarla como observo un objeto cualquiera, ni de la conciencia que puedo tener de uno de mis fenómenos psíquicos al aislarlo del resto. No se trata tampoco de la conciencia que puedo tener de un dolor de estómago. Se trata de mi conciencia global de existir. Es una conciencia muy particular. Como se verá, se debe entender como negativa. Me informa, en efecto, sobre las variaciones cuantitativas de una opacidad que parece separar mi conciencia de la conciencia de sí misma. Es decir, que me dice en qué medida yo no me siento ser, o sea, me siento separado, para hablar así en criollo, ¿no? Por eso nosotros tenemos este sentimiento de estar separados. Bien, vamos a desarrollar esto delicadamente, porque no es fácil. Tienen que tomar de vuelta.
Cuando estoy cansada, cansado, deprimido, estoy en un estado negativo, siento mi organismo pesado, denso, opaco. Cuando estoy en una buena forma, lleno de salud y de fuerza, siento mi organismo ligero, sutil y transparente. Si he fumado opio o cocaína, mi organismo me va a parecer tan sutil que casi no lo siento. Tendré la impresión de no ser sino un puro pensamiento y me voy a sentir extraordinariamente alegre. En el transcurso de la serie subjetiva ascendente de estas tres experiencias, me he sentido cada vez menos como un organismo. Mi cuerpo psíquico y mi pensamiento me han aparecido cada vez más transparentes y ligeros. Mi conciencia de existir ha disminuido en intensidad. Me he sentido cada vez menos como una persona distinta. Mi sinestesia se ha manifestado cada vez menos. Estoy tan feliz que ni me siento. A medida que mi cuerpo físico y mi pensamiento, al disminuir en opacidad, perdían realidad, mi conciencia, por el contrario, adquiría cada vez más realidad. Cuanto más rápidos, ligeros, sin importancia, irreales se vuelven mis pensamientos, más real e importante parece mi conciencia. Y al mismo tiempo, cuanto más real parece mi conciencia, más me siento yo ser independientemente de mi cuerpo y de mi pensamiento. Habría podido decir a la inversa de Descartes. ¿Cómo dijo Descartes? Pienso, luego existo. Ahora decimos, ya no pienso, ergo soy. ¿Cómo interpretar estos datos inmediatos de mi conciencia? Hemos dicho que mi sentimiento es la percepción de las variaciones de la conciencia que tengo de mi propio organismo, es decir, de mi conciencia de existir como cuerpo físico y como pensamiento. Dado que mi cuerpo y mi pensamiento son los dos aspectos de la manifestación de mi ser, la percepción de su existencia es la percepción de la manifestación de mi ser. Ahora bien, cuanto más se sutiliza y se aligera la manifestación de mi ser, o sea, cuanto menos me siento existir, más tengo la impresión de ser y más feliz me siento. Todo sucede pues como si mi conciencia de existir personalmente fuera el reflejo inverso de mi conciencia de ser. A menor sentimiento, mayor la impresión de acercarme al instante en el que sería consciente de ser, es decir, del instante en el que mi conciencia tomaría conciencia de sí mismo. Sería como el instante santo del curso milagro, ¿no? Un no tiempo, ¿no? Por eso hemos dicho que mi conciencia global de existir debería entenderse como negativa. Me informa no sobre mi ser, sino sobre las variaciones de una opacidad que parece separar mi conciencia de la conciencia de sí misma, que parece pues separarme de mi ser. La conciencia de la manifestación de mi principio con mayúscula parece separarme de este principio con mayúscula. Bien. Entonces, ya establecimos la diferencia entre estas dos percepciones. La sensorial, exterior, que me brinda un conocimiento positivo del mundo, y la percepción interior, sinestésica, que me brinda un conocimiento positivo de mi existencia, pero que en realidad me brinda un conocimiento negativo sobre la ausencia ilusoria de mi ser. Y vamos a pasar al capítulo 3. Bueno, menos mal que este fue corto, porque el otro capítulo anterior era muy largo, no terminábamos más. Este se llama experimentar.
¿no? Este proceso psicológico de experimentar difiere de los otros dos, o sea, de la percepción interna y externa, sensación, sentimiento, pero está íntimamente relacionado con ellos. El sentido común confunde las tres nociones de sensación, sentimiento y experiencia. Prueba de ello es que las tres palabras se suelen usar indistintamente. Incluso el psicólogo, aunque distingue con facilidad la experiencia de la percepción sensorial, está tentado de confundirla con la percepción interior. La palabra experiencia evoca las ideas de experimento, de prueba. ¿Y para qué probaríamos algo si no fuera para evaluarlo? Es decir, para juzgarlo. Experimentar no es tener una percepción, ni exterior ni interior. Es hacer un juicio sobre tal aspecto del mundo exterior que percibo en función de mi sentimiento. Es una evaluación de mi sensación, o sea, de la cosa percibida sensorialmente, en función de mi sentimiento. Es una operación intelectual por la cual evalúo tal percepción sensorial, es decir, tal imagen mental, según la manera en que ésta influye sobre mi conciencia de existir. Cuando veo la montaña y me siento alegre, ahí no hay todavía un experimentar. Pero cuando pienso, la montaña es hermosa, me gusta la montaña, entonces experimento. Miren qué buena información esta. Ya sé que a muchos no les va a interesar, pero a los que les interesa les agradezco, porque a mí me interesa. Entonces, si a ustedes les interesa, es como uno se siente acompañado. Entonces, el experimentar es una operación intelectual, ¿no? Hay que distinguir dos elementos: una asociación mental y un juicio. Primero, asocio mi imagen sensorial de la montaña a la modificación alegre de mi conciencia de existir y las asocio en una relación de causalidad. Pienso que la montaña es la que causa mi alegría. Luego, en virtud de esa asociación causal, decreto que la montaña es buena, es decir, que la montaña debe existir. Estos dos elementos que coexisten en el experimentar no son inseparables. El primero no se podía producir sin el segundo. Yo podría asociar mentalmente la montaña a una alegría sin que eso conllevara un juicio que otorgara a la montaña un valor positivo. Podría pensar, la imagen de la montaña me acerca a mi conciencia de ser y por eso me parece constructiva, positiva. Podría pensar también, la percepción sensorial de un chiquero maloliente me aleja de mi conciencia de ser y por eso me parece destructiva. Es decir, que la operación mental que asocia sensación a sentimiento podría no ser un juicio de lo que percibo, podría no ser un probar algo y no llevar por consiguiente a conceder a la cosa percibida una etiqueta positiva o negativa, bien o mal. Pero en la práctica es distinto y el juicio es inevitable. ¿Por qué? La razón no está en la experiencia misma de mi contacto con el mundo exterior. No están los tres procesos: sensación, sentimiento, experiencia. Reside más allá, en ciertas convicciones implícitas o creencias o falsas identificaciones que existen en mí y que son independientes de la situación. Estas creencias forman un encadenamiento cuyos elementos enumeraremos
en el orden en el que se condicionan. Vamos al orden en el que se condicionan, o sea, cómo van encadenándose estas creencias, ¿no? Primer eslabón, mi convicción ilusoria de no ser más que mi propio organismo, es decir, mi identificación exclusiva con esta. Mi discriminación entre mi organismo y el resto del universo establece dos términos que tomo por dos entidades mutuamente excluyentes de cara al uno absoluto. Me identifico con mi organismo y no con el resto del universo. La ilusión aquí no reside en mi identificación con mi organismo, sino en su carácter exclusivo. La ilusión de mi creencia no consiste en creer que yo soy mi organismo, sino en creer que yo no puedo ser también el resto del universo, cuando yo, es decir, mi principio, es también el principio de todo el universo. Toda convicción ilusoria es ilusoria porque es limitada, incompleta, e implica una contraconvicción. Mi convicción ilusoria de no ser más que mi organismo es mi error, es decir, mi verdad incompleta. Es un aspecto del pecado original. Pecado, separación. Bien. Tienen que estómago, porque acá no saben el calor que hace. Este error primordial es independiente de la experiencia. Sin embargo, se ha actualizado en mí a raíz de la experiencia. Cuando yo estaba en el útero materno, no me identificaba exclusivamente con mi organismo, más que de un modo virtual, porque el resto del universo no existía para mí. Hizo falta que naciera y que experimentara el contacto del mundo exterior para que discriminara entre este mundo y mi organismo, que es, por cierto, debido a la experiencia que se actualizó en mí la identificación exclusiva con mi organismo. Pero el contacto entre mi organismo y el mundo exterior fue una unión por resonancia en una identidad estructural, y esta unión no conllevaba en sí misma ninguna discriminación irreductible ni identificación exclusiva. Esta identificación apareció en mí como una interpretación de la experiencia. Y aunque esta interpretación se efectuó a propósito de la experiencia, fue independiente de ella. Puede resultar extraña el sentido común la idea de que el recién nacido interprete la experiencia de sus primeros contactos con el mundo exterior. Es porque el sentido común confunde por error la actualización del pensamiento con su expresión. Sin desarrollar en profundidad esta importante cuestión, debemos abordarla aquí brevemente. Entre el inconsciente principal, sería el colectivo, supongo que se refiere acá, fuente intemporal de todo pensamiento, y el pensamiento consciente formulado en palabras, existe una operación mental que consiste en la actualización no formulada de tales o cuales pensamientos. El cerebro del recién nacido es incapaz de formular un pensamiento consciente, pero tiene todo lo necesario para que se actualicen en él los pensamientos conscientes. Más simples, es decir, los más generales. ¿Bien? Hay algo además de mi organismo, dice, y yo soy mi organismo. Son dos pensamientos que se actualizarán en el cerebro del recién nacido, incluso si el ser
no tuviera jamás una formulación consciente a lo largo de su existencia posterior. Y remarquemos que cuanto más elemental o general es un pensamiento abarcante de una multitud de conceptos particulares, más fácil es de actualizar, pero más difícil de expresar de forma consciente. Todo recién nacido actualiza pensamientos metafísicos de una inmensidad general, pero pocos hombres adultos llegan a tomar conciencia de tales pensamientos. En la evolución del pensamiento del ser humano, la actualización no formulada de pensamientos se realiza desde los más generales hacia los más particulares, mientras que la formulación consciente de los pensamientos se realiza desde los más particulares hacia los más generales. Veamos todas las creencias que se desencadenan una vez establecida esta interpretación errónea de la experiencia. Mi identificación exclusiva con mi organismo engendra en mí la hipótesis ilusoria de que soy absolutamente en cuanto distinto. De allí mi reivindicación de verificar esta hipótesis. Es decir, mi reivindicación de tener la sensación de ser absolutamente en cuanto distinto. De allí mi convicción ilusoria de que me falta algo esencial, mientras esta reivindicación no esté satisfecha. De allí mi búsqueda necesaria de una experiencia que me proporcione la conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto. De allí mi búsqueda necesaria de un contacto con el mundo exterior que me va a proporcionar esta experiencia. De allí mi búsqueda necesaria de cierto aspecto del mundo que se revele capaz de darme este contacto. De evaluar, de experimentar los aspectos del mundo exterior para reconocer mi aptitud para procurarme la conciencia de ser yo absolutamente distinto. Vemos cómo la necesidad de experimentar se encuentra al final de este largo encadenamiento de convicciones ilusorias. Y todo sucede en mí como si yo debiera buscar, a través de la experiencia, un hipotético contacto con el mundo exterior que me diera la conciencia absoluta de mi ser en cuanto distinto. Es decir, mi conciencia de ser, como la concibo yo, ¿no? Por eso hay unas confusiones con el ser. Vieron que nosotros creemos que el ser con mayúscula yo soy yo como persona, ¿no? Y el ser somos todos. Entonces, en este pensamiento no dual es un poco complicado. Por eso este autor lo explica muy bien. Complicado, pero bueno. Más complicado que el curso de milagros no hay, sin embargo lo entendemos. Así que vamos a tratar de entender a este autor. Bueno. Vamos a hacer un paréntesis y explicar por qué la búsqueda de nuestra conciencia de ser en cuanto distinto. O sea, ¿por qué corno todos queremos ser separados? A pesar que nos va mal siendo separados. Quiero ser yo, ¿no? Ser en cuanto distinto. Y es una búsqueda al cohete, o sea, en vano. Y no es porque las premisas de esta búsqueda sean ilusorias. El carácter ilusorio de las premisas implica que el resultado también será ilusorio. Pero aunque las premisas me parecen reales, y el éxito de mi búsqueda me parece tan real, será un éxito para mí. Es decir, que sin ser absolutamente en cuanto distinto, yo tengo la sensación de serlo. Todos nos creemos distintos acá, ¿o no? Ah, bien. De hecho, no solo es evidente que no puedo ser absolutamente en cuanto distinto,
sino que ni siquiera puedo tener la sensación de serlo. Tengo la impresión de acercarme a mi conciencia de ser en la medida en que obtengo la disminución de mi conciencia de existir. Sin duda es posible gracias a un estimulante material, opio, el opio, ¿vieron? O sutil, una imagen mental suscitada con intensidad por un fuerte ejercicio de concentración, alcanzar un estado extático en el que queda abolida mi conciencia de existir y exaltada mi conciencia de ser. Pero siempre faltará algo para la satisfacción perfecta de mi reivindicación, que esto sea estable. Puedo alcanzar tal estado, pero no puedo permanecer en él definitivamente, lo que correspondería en el tiempo al carácter absoluto, es decir, intemporal de mi conciencia de ser. O bien recaigo de este éxtasis reivindicado a un estado más ordinario, en el que vuelvo a encontrar mi conciencia de existir, obstáculo para mi conciencia de ser, o bien me quedo en el estado en el que ya no tengo conciencia de existir y cuya culminación fatal es la muerte, pues no puedo cuidar mi existencia en un estado en el que ha desaparecido mi conciencia de existir, y en la muerte desaparece mi conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto. Sí, cuando muero ya esto desaparece. Bueno, la búsqueda de la conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto, búsqueda efectuada a través del experimentar, implica una contradicción interna. El procedimiento mediante el cual me esfuerzo hacia esta conciencia, tendiendo a la desaparición completa de mi ser distinto. Es como el asno del avaro. El avaro quiere tener un asno que viva sin comer, entonces no lo alimenta. Posee, ciertamente durante un tiempo, un asno que vive sin comer. Pero este resultado no se puede adquirir con estabilidad, porque el asno muere. O sea que al tender hacia mi ser distinto, estoy tendiendo también hacia mi no ser distinto. O sea, la separación o la unidad. Bien, entonces experimentar conlleva una asociación causal entre mi sensación y mi sentimiento, seguido de un juicio. Es posible concebir teóricamente esta asociación sin el juicio consecutivo, pues la asociación causal entre sensación y sentimiento no contiene en sí misma la necesidad del juicio. Sin embargo, en la práctica, este juicio es inevitable. Independientemente de la experiencia en sí misma, existe en mí la creencia en una experiencia capaz de darme mi conciencia de ser y la tendencia forzosa a descubrir esta experiencia. Es esta tendencia que me fuerza a evaluar todas mis vivencias, a evaluar todos los aspectos del mundo exterior con los que entro en contacto, dado que creo que entre las 10.000 cosas hay una que guarda el secreto de mi ser. No puedo tener la vivencia de ninguna de esas cosas sin juzgarlas en función de mi búsqueda. En la práctica, experimentar es juzgar. Experimentar conlleva entonces, además de esta asociación entre sensación y sentimiento, el juicio de la cosa percibida. ¿Pero qué es exactamente juzgar? Juzgar también consiste en la asociación, en una asociación mental, pero diferente de la primera y superpuesta a esta.
Cuando veo la montaña y me siento feliz por ello, se establece una primera asociación causal entre mi percepción de la montaña y mi felicidad. Asociación que podría expresarse: la visión de la montaña me hace feliz. Pero cuando yo llego a pensar, ¡qué maravilla esta montaña! Es decir, cuando yo le asigno a la montaña un juicio aprobatorio, ya no es más una asociación causal, sino una asociación identificativa entre la imagen de la montaña y una imagen abstracta que yo ahora tengo que definir. Aunque nuestros juicios se expresen bajo modalidades indefinidamente variadas, todos los juicios son aprobatorios o desaprobatorios. Nuestros juicios evalúan la aptitud de la cosa percibida para acercarnos a la conciencia de nuestro ser. No hay, pues, para ninguno de nuestros juicios sino una alternativa. O bien la cosa percibida es apta para acercarse a mi conciencia de ser, o bien no lo es. Todo juicio es, pues, o una asociación identificatoria entre la cosa percibida y mi ser, o una asociación identificadora entre la cosa percibida y mi nada. Navidad, podemos decir, Navidad, de nada. Y esta asociación identificatoria se superpone a la asociación causal entre sensación y sentimiento. Si mi percepción me ha acercado a mi conciencia de ser, mi juicio la identifica con lo que debe existir. Si mi percepción me ha alejado de mi conciencia de ser, mi juicio la identifica con lo que no debe existir. Veamos de qué modo mi juicio es relativo y de qué modo es absoluto. Es relativo en que cuando decreto que tal cosa es apta a acercarme a la conciencia de mi ser, veo este acercamiento como más o menos importante. Pero es absoluto en que esta conciencia de mi ser, a la cual decreto que la cosa percibida me acerca, es absoluta, pues es conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto. Cuando juzgo, pareciera que asigno a las cosas valores relativos, pero en realidad les asigno grados relativos de un valor absoluto, positivo o negativo. La nota positiva que le doy a una cosa y la nota negativa que le doy a otra cosa no son absolutas, pero la discriminación que hago entre la positividad y negatividad es absoluta, porque la discriminación que hago entre el acercamiento y el alejamiento de mi conciencia de ser es absoluto. Y no podría ser de otro modo mientras me crea separado de mi conciencia de ser. El evidente absurdo de esta mezcla de lo absoluto y lo relativo en el mismo plano se explica por el carácter ilusorio de las convicciones, convicciones que sostienen nuestros juicios de valor. Las asociaciones identificatorias que constituyen nuestros juicios son las falsas identificaciones que el Vedanta nos muestra que existen en nosotros. Falsas identificaciones. Bien. Es el experimentar, es mi juicio el que edifica en un constante reajuste mi estructura personal. Cataloga los aspectos del mundo exterior de los que he tenido experiencia en más o menos positivos o más o menos negativos. Y así estructura mi mundo interior en sus dos aspectos, yo y no yo. El condicionamiento que existe entre mi experimentar y mi estructura personal es recíproco. Según mis juicios anteriores, yo dirijo mi investigación experimental del mundo y según mis nuevas experiencias reajusto mis juicios anteriores, es decir, mi estructura personal.
Mi experimentar es dirigido por mi memoria y a su vez la condiciona. Solo veo el pasado, continuamente. Por eso yo siempre les digo que para qué hacernos problemas si ahora pienso una cosa y mañana pienso otra. Además, a los 5 minutos pienso una diferente. Dado que el experimentar es un juicio, surge la cuestión del carácter parcial o imparcial de este juicio. Todo juicio es parcial, si se lo considera absoluto. Todo juicio utiliza necesariamente un criterio formal y este criterio relativo conlleva dos aspectos contrarios. El más imparcial de los jueces de lo criminal es parcial en estar en contra de la muerte y a favor del respeto de la vida de otro. Mi experimentar es parcial, dado que está a favor del acercamiento de mi conciencia de ser y en contra de su alejamiento. El único juicio imparcial imaginable se referiría al criterio absoluto de la realidad una. Pero como esta realidad es idéntica en todas las cosas particulares, estas son iguales ante ella y el juicio queda abolido. Experimentar es siempre hacer una interpretación parcial de la experiencia. Por eso yo no puedo juzgar con justo juicio. Yo creo que juzgo, pero que no puedo juzgar nada. Bien. Entonces, estos tres procesos que funcionan durante todas mis experiencias son la sensación, el sentimiento y el experimentar. Esta tríada está dispuesta de forma lineal. La sensación está en uno de los extremos de la serie, experimentar está en el otro extremo y el sentimiento está entre los dos. La sensación produce formas mentales indefinidamente variadas, pues reproduce con fidelidad los aspectos indefinidamente variados del mundo exterior. Este proceso flexible se adapta con exactitud a los cambios de la vida universal. Representa lo múltiple relativo. Experimentar produce una forma mental única, pero dualista. Afirmación categórica de un signo más o menos. Esto debe ser, esto no debe ser. Este proceso rígido representa el uno absoluto. Es como su proyección dualista en el plano formal. El sentimiento, el mundo de nuestros estados interiores sensibles, produce formas psicológicas que representan una multiplicidad simplificada. Es cierta integración de la sensación. Estas formas intermediarias, en constante reajuste, corresponden a los samskaras, en la terminología del Vedanta, a los complejos del psicoanálisis. Las formas de la sensación tienen una realidad relativa. La forma dualista del experimentar representa simbólicamente la realidad absoluta informe, o sea, sin forma. Las formas del sentimiento tienen una realidad ilusoria. En mi proceso interior relativo a mi ser o mi nadidad, o sea, ser nada, proceso del cual cada una de mis experiencias constituye un episodio, la sensación representa los hechos de la causa. El experimentar representa al juez y el sentimiento a los testigos. Los testigos son los intermediarios necesarios entre los hechos de la causa y el juez. El juez interpreta la causa al relacionarla con los testimonios. Díganme si todas estas palabras no les suenan del curso de milagros, ¿no? Así, el sentimiento es un término medio entre la sensación y el experimentar, mientras que el experimentar une asociativamente la sensación y el sentimiento. Y estos tres procesos se condicionan mutuamente.
¿Mm? Desde un punto de vista estático, me parece que la sensación condiciona el sentimiento y que éste condiciona el experimentar. De hecho, primero percibo sensorialmente, luego se modifica mi sinestesia y al final juzgo según esta modificación. Pero en realidad, estos procesos son dinámicos. No percibo sin querer percibir. No tengo sentimientos sin querer tener sentimientos. No experimento sin querer experimentar. Acabamos de ver que la reivindicación de tomar conciencia de mi ser durante un contacto con el mundo exterior existe en mí antes de la experiencia misma y constituye su principio directivo. Esta reivindicación modela mi fuerza vital en un querer experimentar, y es por lo tanto este querer lo que está primero. Luego, el querer experimentar condiciona el querer el sentimiento, y este condiciona el querer la sensación. Estas dos series inversas son ciertas cada una a su modo. Desde un punto de vista cronológico, es la sensación la que comienza, pero desde un punto de vista causal, el primer término es el querer experimentar. Quiero tener sentimiento porque quiero experimentar, y quiero tener sensación porque quiero tener sentimiento. Mi percepción inconsciente de lo real, presente, está al contrario limitada a la porción del universo cuyas vibraciones llegan a mis órganos sensoriales. Es una manifestación directa del inconsciente principal, y en eso no difiere cualitativamente, pero no incluye sino una parte del cosmos, y difiere en esto de la mente cósmica, que es el cosmos entero. Representa una actualización parcial, instantánea, del contenido virtualmente ilimitado del inconsciente principal. Y es esta parte actualizada del inconsciente la que se ofrece a la atención que extrae material para elaborar la película consciente. El inconsciente principal, que podríamos llamarlo el inconsciente colectivo, por lo que yo veo que acá se refiere, ¿no?, es comparable a un banco que contiene todas las riquezas posibles. El pensamiento inconsciente representa una cuenta corriente de la cual se pueden hacer extracciones, y el pensamiento consciente es comparable a una serie de monedas o billetes extraídos sucesivamente de la cuenta corriente. El pensamiento inconsciente, del cual mi imagen consciente de cada instante constituye un fragmento extraído, puede ser una actualización presente del inconsciente principal. Por el contacto con el mundo exterior presente, puede ser también la reactivación de una vieja actualización que se conserva en mi memoria. Sea mi pensamiento inconsciente real una actualización presente del inconsciente principal o la reactivación de una vieja actualización, suele resultar en ambos casos de un contacto sensorial inmediato o antiguo con el mundo exterior. Es por la intermediación de mis órganos sensoriales que se suele efectuar el despertar de mi pensamiento inconsciente. Pero puede suceder que los órganos sensoriales no sean utilizados y que la mente entre en resonancia directa con el mundo exterior, y así se producen las llamadas percepciones extrasensoriales. Una persona, por ejemplo, en un estado particular, habla chino correctamente aunque no sepa el idioma. ¿Cómo se explica este fenómeno? Veamos en primer lugar qué sucede en mí cuando aprendo chino de la manera habitual. Me pongo en contacto sensorial con el idioma chino en forma repetida y este contacto actualiza en mí un conocimiento inconsciente del chino, del cual mi atención extrae imágenes conscientes que se acumulan en mi memoria. Pero esto supone evidentemente que, en cuanto a inconsciente principal, yo sabía desde toda la eternidad el idioma chino. Como sabía, por cierto, todas las cosas, mi frecuentación sensorial del chino no ha hecho más que actualizar, o sea, desbloquear este conocimiento virtual
y ofrecerlo a la elaboración de mi consciente. O sea, yo no he adquirido un conocimiento que no tenía, sino que he captado un conocimiento que tenía, pero bajo una modalidad que estaba inasible. En la persona que goza en cierto modo del don de lenguas, la actualización del conocimiento hasta entonces virtual del chino se produjo sin usar los órganos sensoriales. La mente entró en resonancia con el idioma chino exterior de una forma directa e inmediata. Pero aparte de esta modalidad diferente del fenómeno de resonancia, lo que sucedió a esta persona no difiere esencialmente de lo que sucede en mí cuando aprendo chino de la forma habitual. Muchos poderes parapsíquicos, o sea, las premoniciones, las visiones, la telepatía, resultan de esta posibilidad de actualización del inconsciente principal sin la participación de los órganos sensoriales. Estos fenómenos implican la existencia de vibraciones más sutiles que las que pasan por los órganos sensoriales, vibraciones que llegan directamente al cerebro. Por ejemplo, los rayos X, más sutiles que los rayos lumínicos, franquean obstáculos que bloquean a los lumínicos. El hombre, que no conoce más que su pensamiento consciente, se maravilla ante estos poderes que le parecen milagrosos. Pero no es nada sorprendente cuando se comprende la noción de inconsciente principal. En cuanto a inconsciente principal, sé todo desde la eternidad. La aparición consciente de tal imagen no hace surgir la pregunta de su origen. La única pregunta que surge concierne la modalidad según la cual mi ciencia infusa se transfirió a mi consciente. O sea, como que se hizo consciente lo que estaba inconsciente, ¿no? El pensamiento real inconsciente, actualización del inconsciente principal, ha sido llamado subconsciente. Cuando tu mirada barrió el muro cubierto de afiches, ¿se acuerdan de la vez anterior? Vimos subconscientemente todos los detalles. Pero la palabra subconsciente es criticable porque evoca un cúmulo de imágenes separadas, idénticas, a las imágenes que desfilan por mi pensamiento consciente. Mi pensamiento real inconsciente es una multitud, no una multiplicidad. No es un pensamiento análogo al pensamiento consciente, subyacente a este y que se desarrolla en una duración oscura, como el pensamiento consciente se desarrolla en una duración clara. No comparte para nada la naturaleza del pensamiento consciente y en particular no tiene nada que ver con el tiempo. No tiene duración, es no temporal. Frontera entre el inconsciente principal eterno y el consciente temporal, entre el noumeno y los fenómenos, no se lo debe identificar ni con aquel ni con estos. No hay en nosotros un subconsciente. En nosotros el inconsciente principal es y el consciente existe. El pensamiento inconsciente real es una noción puramente explicativa que concierne la génesis de nuestro pensamiento consciente. En nuestra perspectiva actual no tiene más existencia que el instante, como este, es inasible, aunque nuestra atención capte en él todos los materiales de nuestro consciente. Sin duración, pero siempre renovado, es discontinuo por su instantaneidad y continuo por su constante renovación. Evanescente como el instante participa de su eternidad. Lo que hemos comprendido sobre nuestro pensamiento consciente nos permite ver que no difiere del sueño que soñamos al dormir. El sueño no difiere del sueño que soñamos al dormir. El sueño es una película imaginativa en la que faltan necesariamente los eslabones que hemos llamado reales. El sueño no incluye sino eslabones imaginarios o híbridos, es decir, imágenes independientes del mundo exterior presente, inverosímiles
o verosímiles. A veces, sin embargo, puede aparecer un eslabón real cuando sueño que sueño. Pero esta ausencia de eslabones reales constituye, con relación a la película consciente de la vigilia, una diferencia puramente formal, no una diferencia de naturaleza, ya que nuestras percepciones conscientes, dichas reales, son solo percepciones extraídas, según el modo imaginario, de la percepción inconsciente real más reciente, y son pues por naturaleza imaginarias. Nuestro pensamiento consciente tiene la misma naturaleza del sueño. Es un sueño. Lo vuelvo a leer esto. Nuestro pensamiento consciente tiene la misma naturaleza del sueño. Es un sueño. La representación que nos da del mundo es ilusoria, ya que nos representa un mundo centrado exclusivamente en nosotros mismos, mientras que el centro del mundo, en realidad, está a la vez en todas partes y en ninguna parte. Recordemos que ilusorio no quiere decir inexistente, no válido. Puesto que el centro del mundo está en todas partes, también está en mí, y la visión del mundo centrado en mí no es totalmente irreal, pero su realidad es relativa porque excluye que el mundo esté centrado en algo más que yo. Por eso no podemos decir que sea real a secas, absolutamente real. Comparado con la realidad absoluta con mayúsculas, que al ser mi principio es mi verdadero yo con mayúsculas, mi pensamiento consciente, tanto en el sueño como en la vigilia, es ilusorio. Vieron que nosotros le damos tanta bolilla a los pensamientos y nos los tomamos como que son muy reales. Bueno, miren lo que se está diciendo acá. En la película de mi pensamiento consciente se pueden distinguir las imágenes, que son sus elementos constitutivos y el modo de evocación y de asociación de estas imágenes. Las imágenes provienen de la realidad con la que estuve en contacto sensorial desde el inicio de mi vida, pero el momento de evocación y de asociación de las imágenes proviene de mi voluntad de experimentar. A cada momento, el funcionamiento de mi voluntad de experimentar condiciona la actividad de mi pensamiento consciente. Así pues, mientras está activa, mi voluntad de experimentar es voluntad de pensar el mundo centrado en mí. Si mi conciencia de ser está en relación inversa a mi conciencia de existir, es porque mi conciencia de existir en el mundo me expone a la visión insoportable de un mundo que no tiene necesidad de mi existencia, que no la implica necesariamente y del cual no soy la causa primera, el centro. Cuanto más débil es mi conciencia de existir, más débil es también el riesgo y más tranquilo me siento sobre mi hipotético ser absolutamente en cuanto distinto. Mi voluntad de obtener la conciencia de mi ser se traduce en el gusto que tengo por la euforia orgánica, de origen somático o psíquico, porque esta euforia es una disminución de mi conciencia de existir. Cuanto mejor estoy, menor es la sensación de mí mismo, pero sobre todo se traduce en la medida que permanece mi conciencia de existir, en la elaboración de mi pensamiento consciente imaginario, puesto que mi conciencia de existir permanece, puesto que persiste entonces el riesgo de ver el mundo no condicionado por mí, debo paliar este riesgo mediante mi película consciente que elabora necesariamente, al ser una elección personal, una representación del mundo centrada en mí. Ahora podemos comprender mejor la diferencia que existe entre mi voluntad teórica de experimentar y mi voluntad práctica de experimentar. En teoría quiero experimentar la conciencia de mi ser gracias a la destrucción de mi conciencia de existir, en esa obtención perfecta de la euforia que llamamos felicidad.
En teoría busco la felicidad, pero esta búsqueda, frente a la que se presentan tantos obstáculos, implica una espera. En lugar de aceptar esta espera, me atrae de modo irresistible el uso de mi imaginación, suerte de atajo milagroso que parece procurarme de inmediato aquello que necesito. Esa visión de un mundo centrado en mí, de un mundo que yo condiciono. Este juego de mi imaginación compensadora sustituye mi búsqueda teórica de la felicidad por una inmovilidad práctica en mi estado del momento. Quiero experimentar la relación que ahora estoy experimentando con el mundo, en una representación que la centre en mí. Así se explica que quiera experimentar lo que estoy experimentando, construyéndome una vida imaginaria de agitación en el lugar que se opone a una vida real evolutiva. Mi voluntad de experimentar engendra en mí una resistencia constante a mi evolución normal hacia el Satori. Veamos algunas palabras sobre la concentración y la dispersión del pensamiento y mostraremos que es necesario distinguir una concentración positiva de una concentración negativa. Antes vamos a tomar. Mi voluntad de experimentar en la práctica es voluntad de pensar el mundo centrado en mí. Esta voluntad es cualitativamente absoluta, es decir, que no es ambivalente. No tengo a la vez la voluntad de pensar el mundo centrado en mí y no centrado en mí. Pero mientras que esta voluntad es cualitativamente absoluta, la intensidad de su funcionamiento es relativa y variable. De un momento al otro no tengo la misma necesidad de pensar el mundo centrado en mí. Estas variaciones de intensidad en el funcionamiento de mi voluntad de experimentar dependen del grado de agudeza de mi proceso interior, es decir, de mi duda sobre mi ser absolutamente en cuanto distinto. Cuanto más agudo es mi proceso, más quiero experimentar, más quiero pensar el mundo centrado en mí. En cuanto al grado de agudeza del proceso, depende por un lado de mi constitución innata y por otro lado de circunstancias de mi vida pasadas y presentes. Cuanto más fuertes hayan sido mis afirmaciones y negaciones, más sensible soy a toda nueva afirmación o negación. Es decir, más agudo es mi proceso interior. Veamos las consecuencias de esto en mi concentración de pensamiento. Mi pensamiento consciente, representación del mundo centrado en mí, ya que soy yo quien lo elabora en función de mi estructura personal, tiene siempre cierta estructura circular, agitación en el lugar. El hilo de mi pensamiento no se extiende en línea recta ni sinuosa, sino que forma muchos ovillos. A cada momento, mis imágenes gravitan en torno a una imagen central, como los planetas gravitan en torno a un astro. Pero durante un lapso de tiempo dado puedo pensar en muchas cosas, y los ovillos de mi pensamiento son entonces numerosos y pequeños. O bien puedo pensar todo el tiempo lo mismo, y mi pensamiento forma entonces un único gran ovillo. Mi pensamiento consciente está siempre concentrado, ovillado, pero lo está en mayor o menor medida. Mi concentración puede ser enorme, cuando tengo, por ejemplo, una idea fija, en torno a la cual las imágenes satélites gravitan constantemente. Puede ser muy débil cuando mi ensueño corre rápidamente de un tema a otro, y hablamos entonces de dispersión del pensamiento. Cuanto más agudo es mi proceso en un momento dado, más concentrado está mi pensamiento. La idea que en este momento es testigo de cargo o de descargo en el proceso
retiene en su campo gravitatorio las imágenes satélites. Cuanto más agudo el proceso, más importante es el testigo. Es decir, que la cuestión en la que entonces pienso me interesa en gran medida. Cuanto más me interesa una cuestión, más concentrado está mi pensamiento. Si al contrario mi proceso es calmo, cada testigo es poco importante, poco interesante. Cada tema en el que pienso retiene poco tiempo las imágenes satélite y es reemplazado con rapidez por otro. Es evidente que cuanto más concentrado está mi pensamiento en cierta cuestión, más difícil me resulta concentrarme en otra cuestión. Un hombre, por ejemplo, está atormentado por un grave problema y todas sus ideas giran en torno a la idea central de su problema. Si este hombre quiere concentrarse en un trabajo que no tenga nada que ver con su problema, no lo logrará o lo logrará a medias. Y va a decir: no me puedo concentrar o me falta concentración. En realidad no le falta concentración. Está incluso en un estado de gran concentración, pero no puede concentrarse en otra cosa más que en aquello en lo que está concentrado. Así que no hay que confundir distracción con dispersión. El hombre que está concentrado en una cuestión está al mismo tiempo distraído de todo el resto, pero no está disperso. Pero no podré comprender el problema de la concentración de mi pensamiento en todos sus aspectos si no he visto que la concentración puede ser positiva o negativa, según la perspectiva de mi proceso. Si mi vida ha sido en su conjunto más afirmante que negadora, mi proceso está activado bajo una perspectiva positiva, optimista. Es un proceso de rehabilitación. Y en mí predomina la avidez por la existencia. En estas condiciones, cuando una circunstancia nueva llega como testigo de cargo o de descargo en este proceso positivo, me lanzo hacia la actividad del proceso y mi conciencia capta con claridad al testigo y toda suerte de imágenes conscientes gravitan con claridad en torno a él. Si al contrario mi vida ha sido, muy negadora, mi proceso está activado bajo una perspectiva pesimista. Es de mi condena eventual que se trata. Y predomina en mí el miedo por existir. Mi proceso me interesa, pero negativamente, con una actitud de repulsión y aversión. En estas condiciones, cuando una circunstancia nueva llega como testigo de cargo o de descargo, me retraigo ante la actividad del proceso en una concentración negativa del pensamiento. La idea central y todas las imágenes satélites que gravitan intensamente en torno a ella son borrosas, difusas. Hay grandes remolinos en mi conciencia, pero sin contornos precisos, sin formas claras. Tengo entonces una impresión de blanco en el pensamiento. El hombre al que le suceden estos fenómenos también dice que le falta concentración, pero también es inexacto, porque este hombre está muy concentrado, pero sin poder captar con claridad las imágenes de esta concentración. Está distraído por todo lo que no le concierne, pero no sabe qué es lo que le concierne. Ciertos neuróticos que conocen este estado dicen que no piensan en nada. Piensan en realidad en un montón de cosas, pero no saben en cuáles. Estos dos tipos de concentración, positiva y negativa, se pueden ver en el mismo hombre, pues el mismo hombre pudo haber sido más afirmado que negado en cierto ámbito y más negado que afirmado en otro ámbito. Por ejemplo, puedo tener una concentración rica en detalles precisos ante una dificultad intelectual y una concentración en blanco, un vacío mental ante una dificultad de orden práctico o al revés. Así que miren qué diferente que es el término concentración a lo que nosotros estamos habituados, ¿no?
Ahora vamos a hablar del pensamiento sensorial y el pensamiento intelectual. El pensamiento consciente imparcial. Miren cuántas clases de pensamientos que hay, ¿no? Este libro es muy intenso y muy difícil de comprender. Yo lo compré, o sea, comprendo. Pero bueno, lo quiero compartir con ustedes porque obviamente si lo escuchamos con detenimiento vamos a captar lo que nos quiere decir el autor, ¿no? Bien. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de mi relación particular con el mundo exterior particular, en esta perspectiva limitada, distinguimos dos pensamientos. El pensamiento inconsciente real e imparcial, que es actualizado en función de mi estructura universal, y el pensamiento consciente, imaginario y parcial, que está elaborado en función de mi estructura personal. Pero el hombre tiene un privilegio, puede formar imágenes mentales generales y no solo imágenes particulares. Para comprender esta distinción particular-general, debemos eliminar en primer lugar una causa de error. En algunas palabras sobre otra distinción. Concreto-abstracto. Todos creemos saber lo que es algo concreto y lo que es algo abstracto. La distinción concreto-abstracto corresponde a la distinción entre aspecto material y aspecto sutil de la manifestación. La noción mesa es concreta, la noción gratitud es abstracta. La noción mesa resulta directamente de percepciones sensoriales, ¿no? Es decir, de funcionamiento de mi aspecto material, de mi soma, o sea, de mi cuerpo. La noción gratitud resulta solo indirectamente de percepciones sensoriales. Percibo sensorialmente palabras y acciones que expresan gratitud, pero es por inducción intelectual que me remonto a la noción de gratitud, y esta noción depende de mi aspecto sutil, o sea, de mi psique, no de mi soma. La distinción particular general es diferente. La mesa y la gratitud pueden ambas ser pensadas desde una perspectiva particular o una perspectiva general. Puedo formar la imagen mental de tal mesa particular o la imagen mental de mesa en general. Del mismo modo, puedo formar la imagen mental de la gratitud particular de tal persona hacia tal otra persona, o la imagen mental de la gratitud en general. Esta distinción no tiene que ver con los aspectos grosero o sutil de la manifestación, no concierne a la manifestación en sí, sino a la representación mental que tengo de ella. No concierne al mundo exterior en sí mismo, sino a la representación interior que tengo de él. La distinción particular general debe comprenderse bien, como interior y no como exterior. Estoy en efecto tentado de creer que, cuando pienso en mi mesa personal, esta es una imagen mental particular, y que cuando pienso en la noción una mesa cualquiera, esta es una imagen mental general. En realidad, veremos que la verdadera diferencia entre imagen particular e imagen general es que la primera es una imagen sensorial y la segunda es una imagen verbal. Ejemplo. Supongamos que evoco en mi conciencia la imagen visual de mi mesa, y obviamente es posible que al mismo tiempo en mi pensamiento aparezca la palabra mesa. Pero esto no es necesario. Puedo pensar visualmente en mi mesa sin ninguna palabra. Del mismo modo, puede aparecer en mi conciencia la imagen auditiva del sonido de la flauta, la imagen olfativa del perfume de la violeta, independientemente de las palabras flauta y violeta. Pero supongamos que ahora quiero vender la mesa y estoy entablando una negociación con un anticuario. La palabra mesa vuelve a menudo a mis labios,
Percibo esta palabra en cada una de sus apariciones, pero eso no significa que perciba necesariamente la imagen de mi mesa. Percibo sensorialmente las actitudes exteriores e interiores de mi interlocutor, pero no mi mesa. No percibo de esta más que una imagen puramente verbal. Cuando yo evocaba visualmente mi mesa, tenía una imagen particular de ella. Ahora tengo una imagen general cuando hablo de ella sin visualizarla. Esta imagen general de mi mesa está tan simplificada que es comparable a un punto geométrico sin dimensión. Representa su objeto subespecie eternitatis. En el transcurso de esta discusión, de lo que se trata para mí, no es de mi mesa, sino solo de los términos de un negocio. Puesto que no considero mi mesa, aunque hable de ella, la imagen puramente verbal que tengo de ella, no es una representación particular, distinta de lo que no es ella, sino una representación general, perteneciente a la generalidad de todo lo que no considero. La verdadera diferencia entre imagen particular e imagen general no es que la primera represente tal mesa y la segunda una mesa cualquiera, sino que es que la primera es una imagen sensorial, mientras que la segunda es una imagen verbal. Pero, ¿qué es entonces esta imagen verbal o general que distinguimos de la imagen sensorial o particular? ¿No tiene la palabra un soporte sensorial? Ciertamente puedo percibirla como un sonido cuando la oigo, como una imagen visual cuando la leo, como una sensación muscular cuando la digo. De hecho, la imagen verbal es una imagen sensorial. Pero si distingo la imagen verbal de la mesa de su imagen sensorial, es porque las percepciones sensoriales que me vienen de la palabra mesa no tienen nada en común con las que me vienen de la mesa en sí. La asociación establecida entre las percepciones sensoriales inherentes de la palabra mesa y aquellas inherentes a la mesa en sí es una asociación enteramente convencional. Así pues puedo decir que la imagen verbal, aunque por sí misma sensorial, no es sensorial respecto al objeto que la palabra designa. Las imágenes verbales se distinguen así netamente de las imágenes sensoriales directas no convencionales. Con la convención, que es la base del lenguaje, vamos a ingresar en el dominio intelectual. Los animales no tienen lenguaje porque no tienen intelecto. Tienen un pensamiento inconsciente y un pensamiento consciente sensorial. Son capaces de asociar imágenes sensoriales. Por ejemplo, el perro asocia, por ejemplo, la imagen visual del látigo a la imagen táctil del uso del látigo. Tienen, por lo tanto, una inteligencia, una imaginación. Pero no tienen intelecto, porque no asocian convencionalmente las imágenes sensoriales que emanan de un objeto con las imágenes sensoriales muy diferentes que emanan de una palabra. Muchos animales producen sonidos que expresan su estado. Por ejemplo, el maullido del gato difiere del maullido, cuando quiere que le den un mimo, ¿no? Difiere del que emite cuando quiere que le abran la puerta. Pero estos sonidos expresan deseos, tendencias, fenómenos interiores, no un objeto exterior, no son un lenguaje. Es interesante observar que ciertas palabras humanas expresan también un estado interior al mismo tiempo que designan un objeto exterior. Por ejemplo, la palabra rabia, sobre todo si la pronuncio con la R bien fuerte, se presta a expresar la rabia sentida. Las palabras dulzura, encanto, expresan los estados correspondientes, etc. Pero esto muestra solo que los sonidos de las palabras humanas tienen a veces,
como los sonidos producidos por los animales, un significado subjetivo. El carácter esencial de la palabra consiste en su significado objetivo, puramente intelectual, fundado en una asociación convencional entre tal objeto y tal sonido, articulado por la garganta humana. Una vez establecida la distinción entre imágenes sensorial e imágenes verbales, veo que tengo dos modalidades de pensamiento consciente. Un pensamiento sensorial, hecho de imágenes sensoriales, y un pensamiento verbal, hecho de imágenes verbales. Estos dos pensamientos funcionan asociados, en medio de imágenes sensoriales en medio de imágenes sensoriales me vienen palabras y viceversas. Pero puedo pensar sensorialmente durante un largo tiempo sin utilizar ninguna palabra. Por el contrario, no puedo pensar intelectualmente, es decir, hacer operaciones mentales lógicas, sin usar palabras. Acabamos de identificar pensar intelectualmente con hacer operaciones mentales lógicas. Esta es en efecto la utilidad del lenguaje. Las percepciones sensoriales son cualitativamente diferentes unas de otras y a causa de ello no se prestan más que a simples asociaciones. Pero las imágenes especiales, que son las palabras elaboradas en virtud de una misma convención, son todas de la misma naturaleza convencional. Por eso las palabras presentan una manejabilidad que le falta a las imágenes sensoriales. Se prestan a combinaciones complejas análogas a las operaciones algebraicas. Ante un hombre que acaba de morir, no tengo necesidad del lenguaje para asociar el estado de este hombre en vida al estado en que lo veo ahora. Un perro puede tener la imagen sensorial de la muerte de su amo. Pero para pasar del pensamiento sobre la muerte de distintos hombres particulares al pensamiento todo hombre es mortal, y de allí al pensamiento yo soy mortal, hace falta hacer operaciones lógicas que suponen el empleo del lenguaje. Volvamos ahora a la voluntad de experimentar, que es la noción central de todos estos estudios. Veamos cómo se unen a esta voluntad los dos tipos de pensamientos conscientes que acabamos de distinguir: el pensamiento sensorial y el pensamiento intelectual. Pienso sensorialmente en un objeto cuando está activa con relación a él mi voluntad de experimentar. Y pienso intelectualmente en un objeto cuando pienso en él sin que esté activa mi voluntad de experimentar. Este hecho no debe sorprendernos si recordamos la relación que existe entre tener sensación y experimentar. No podría haber un experimentar de un objeto sin una percepción sensorial de ese objeto. Y no podría haber una voluntad de percibir sensorialmente un objeto sin una voluntad de experimentar con relación a él. Ahora bien, la palabra es una percepción sensorial independiente de la sensorialidad del objeto nombrado. En cuanto pienso verbalmente en un objeto, no evoco su percepción sensorial y por consiguiente no experimento nada a propósito de él. Me sucede, claro, pensar verbalmente en un objeto y luego de inmediato evocarlo sensorialmente y experimentar entonces algo a propósito de él, pero la sucesión de las dos percepciones, por rápida que sea, no deja de ser una sucesión. Me sucede otras veces primero percibir sensorialmente un objeto y luego formular su nombre en los instantes que siguen. Pienso en el objeto a la vez de forma sensorial y de forma verbal. Pero estas dos percepciones, aunque coexistentes, sin embargo, permanecen distintas, y en la medida en que pienso verbalmente, experimento menos con relación al propio objeto y más con relación a los sentimientos
asociados a la palabra. Veamos un ejemplo. Oigo un fragmento musical cuyo autor no reconozco. Experimento la música de cierta manera. Luego me dicen, es la obra de tal compositor. A partir del instante en que esta designación verbal existe en mi consciente, noto que no experimento la música de la misma manera. Puedo experimentarla con la misma intensidad, pero mi experimentar pierde frescura, espontaneidad. En la medida en que pienso las palabras que designan esta música, estoy bloqueado a la percepción sensorial. Puesto que el pensamiento intelectual implica una suspensión de la voluntad de experimentar, estoy tentado de concluir que es imparcial. Pero si bien mi voluntad de experimentar se suspende con relación al objeto en el que estoy pensando intelectualmente, es decir, que estoy nombrando, continúa funcionando con relación a otra cosa. Mostraremos que el pensamiento intelectual es imparcial por naturaleza y que puede funcionar con una intención imparcial, pero más a menudo, aunque imparcial por naturaleza, funciona parcialmente bajo la dirección de la voluntad de experimentar. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, para saber entender todo este embrollo de palabras que es bastante complicado. Vamos a tomar primero. El señor X, acosado por problemas financieros, descubre una carta que le prueba la infidelidad de su mujer. Un torrente de pensamientos sensoriales invade su consciente. Ve a su mujer en brazos de otro, ve sus sonrisas hipócritas en casa, etc. Luego de pronto le vienen estas palabras: soy un marido engañado. Este pensamiento intelectual, al ser verbal, supone una breve suspensión de su experimentar en el tiempo que toma establecer una relación lógica en el caos de sus percepciones sensoriales. Pero el experimentar vuelve enseguida, agravado por todas las percepciones sensoriales asociadas a la imagen verbal marido engañado. Antes de la aparición de esta frase, el señor X no consideraba la cuestión más allá de la intimidad de su relación conyugal y ahora la considera además bajo la perspectiva más amplia de la opinión social. ¿Qué dirán los demás? Luego otros pensamientos sensoriales aparecen en el consciente de este hombre que le recuerdan sus problemas financieros y complican aún más su película imaginativa. Entonces se pronuncian en él las siguientes palabras: solo esto me faltaba. A mí me tocan todos los males. Este pensamiento intelectual supone también una breve suspensión del experimentar. Luego vuelve el experimentar, agravado por todas las percepciones sensoriales asociadas a la imagen intelectual, perseguido por el destino. Gracias a este ejemplo podemos ver cómo el pensamiento intelectual, imparcial por naturaleza, puede no serlo en su funcionamiento. Durante dos breves suspensiones de su experimentar, el señor X pensó imparcialmente. La frase «soy un marido engañado» se basa en el siguiente razonamiento lógico. Un hombre cuya mujer le es infiel es lo que la gente llama un marido engañado. Ahora bien, mi mujer me es infiel, por lo tanto, a los ojos de la gente, yo soy un marido engañado. Y este silogismo es imparcial, no depende de la estructura personal del señor X. Es universal. ¿Pero por qué ha formulado el señor X este silogismo? Este razonamiento le vino en un momento en que su voluntad de experimentar funcionaba con fuerza.
y este breve episodio intelectual fue seguido de inmediato por una intensificación del experimentar. Es decir, que el razonamiento fue desencadenado y usado por la voluntad de experimentar, es decir, que la voluntad de experimentar, aunque no sea el motor en sí de la operación intelectual, ha hecho funcionar el motor para sus propios fines. Supongamos que el señor X, pasado cierto tiempo de confusión mental emotiva, de agitación ansiosa, desea calmar su angustia, desea ver las circunstancias actuales de su vida de una manera menos terrible, quiere descubrir remedios a sus desgracias, que le aporten una esperanza. Se realizan en su consciente operaciones intelectuales más construidas. Reflexiona sobre su situación, descubre ciertas consideraciones que disminuyen su gravedad, concibe ciertas acciones capaces de hacer volver la prosperidad a sus negocios y el amor exclusivo de su mujer, o capaces de vengarlo de sus rivales en estos dos dominios. Aunque sus razonamientos estén más construidos, no difieren en esencia, en su determinismo, de los breves episodios intelectuales de la primera fase. Todavía están condicionados por la voluntad de experimentar. El señor X reflexiona intelectualmente para experimentar de una manera menos penosa, pero aún para experimentar. En este caso, el pensamiento intelectual, aunque imparcial por su misma naturaleza, no funciona imparcialmente, sino que funciona parcialmente. Pero supongamos ahora que el señor X desvía la atención de sus dificultades financieras y sentimentales y se interesa en los fenómenos que se acaban de producir en él a propósito de estas dificultades. Ya no quiere modificar su estado, sino que quiere comprenderlo, quiere comprenderse. Se producen entonces operaciones intelectuales de una modalidad nueva. Durante estas operaciones el señor X piensa en sus dificultades, pero como su fin no es remediarlas, o sea, encontrar una solución, ya no las considera como que son en su particularidad, sino como que solo existen de una manera contingente y general, dotadas ahora de una realidad relativa. Sus dificultades ya no son para el señor X aquello de lo que se trata. La intención que mueve el pensamiento intelectual de nuestro sujeto ya no es la voluntad de experimentar lo que sea, sino la voluntad de descubrir las leyes de su propia máquina psicosomática. Es un pensamiento intelectual puro, imparcial, no solo por naturaleza, sino también en su intención. Lo que caracteriza esencialmente este pensamiento imparcial, en su intención, no es que resulte de la voluntad de comprender, ya que puedo esforzarme por comprender algo para modificar el estado de las cosas en mí o fuera de mí. A menudo busco leyes para modificar las dos cosas, es decir, para experimentar. Lo que caracteriza esencialmente este pensamiento imparcial es que resulta de la voluntad de simplemente comprender, de comprender por comprender, de comprender teóricamente sin ningún fin práctico. Bien, hablamos del pensamiento inconsciente real y el pensamiento consciente imaginario. Ahora podemos llevar más lejos nuestro trabajo de análisis y presentar la siguiente tabla. Primero, pensamiento inconsciente real. Segundo, pensamiento consciente imaginario. Pensamiento consciente sensorial, pensamiento consciente intelectual, de intención parcial y de intención imparcial. El pensamiento inconsciente real tiene como motor la voluntad cósmica,
la voluntad del principio absoluto en cuanto se manifiesta al crearme. El pensamiento consciente sensorial y el pensamiento intelectual de intención parcial tienen como motor mi voluntad de experimentar. El pensamiento intelectual de intención imparcial tiene como motor mi voluntad de simplemente comprender. Examinemos esta voluntad de simplemente comprender. ¿En qué difiere de la voluntad de experimentar? ¿Y en qué se parecen estas dos voluntades, más allá de sus diferencias? Mi voluntad de experimentar es voluntad de realizar mi ser en cuanto distinto, es decir, voluntad de realizar mi estructura particular en mi identificación con un universo particularizado, centrado en mi organismo, es por lo tanto voluntad de conocer el universo en mí bajo la hipótesis de que éste y yo nos condicionamos mutuamente. Mi voluntad de simplemente comprender no discrimina entre el universo y yo. Es voluntad de conocer el universo, yo incluido. Según las leyes de su autocondicionamiento, es voluntad de pensar el universo tal cual es, sin localización de su centro. Es por lo tanto voluntad de realizar mi estructura universal, no distinta según mi identidad con todo lo que existe. Lo que reúne estas dos voluntades es que ambas son voluntades de realizarme. Mi voluntad de experimentar es voluntad de realizarme en cuanto individuo particular. Mi voluntad de simplemente comprender es voluntad de realizarme en cuanto hombre primordial, idéntico a todos los demás. La voluntad de simplemente comprender es desinteresada en el sentido ordinario del término. Esto no quiere decir que no me interese simplemente comprender, ni que ello no implique para mí una ventaja personal. Quiere decir que no me interesa simplemente comprender en función de mi estructura personal, y que la ventaja personal que pueda generarse para mí no es el objetivo de esta voluntad. La voluntad de simplemente comprender es propia del ser humano y no existe en los animales. Implica de hecho la presencia de una función que el animal no posee, la función intelectual, es decir, la posibilidad de asociar convencionalmente la imagen sensorial de un objeto concreto o abstracto a una imagen sensorial verbal, la palabra, porque sin la palabra un cerebro no puede formar más que simples asociaciones causales entre dos imágenes sensoriales conducentes al descubrimiento de leyes particulares. Gracias a la palabra un cerebro puede formar imágenes generales, cualitativamente idénticas y efectuar con estas imágenes operaciones lógicas complejas conducentes al descubrimiento de leyes generales. La distinción que intentamos establecer en este momento entre voluntad de experimentar y voluntad de comprender simplemente es muy importante, pero muy delicada. Veremos más adelante que estas dos voluntades, aunque distintas, están íntimamente unidas en su funcionamiento. Es pues muy comprensible que los sistemas filosóficos en general no hayan concebido esta distinción. Veremos además que existe cierto antagonismo entre nuestras dos voluntades. Ahora bien, al intelecto humano, que tiene la intuición profunda de la unidad del principio absoluto, motor primero de todas las cosas, le desagrada ver funcionar dos motores opuestos en el origen de su funcionamiento. Quiere captar el principio en una forma. Por eso las dos voluntades de las que hablamos le parecen una alternativa de la cual debe salir eliminando uno de los dos términos. Algunos rechazan de plano la voluntad de simplemente comprender.
este pensamiento desprovisto de fines personales le choca por ser utópico. No somos espíritus puros, dicen. Cada uno de nosotros piensa siempre en vistas de una ventaja estrictamente personal. Según esta perspectiva, se afirma que la única voluntad del hombre es la resultante de sus deseos. El hombre no sería entonces sino una máquina con reflejos condicionados por el mundo exterior, herencia y circunstancias de vida. Otros rechazan la voluntad de experimentar. Este pensamiento únicamente interesado les choca por ser inestético y limitante, pero no por ello arriban a la noción de querer simplemente comprender. Distinguen instintos y voluntad, voluntad a secas, y según esta distinción la voluntad es una noción muy confusa y artificial. Se la concibe como algo de naturaleza ni afectiva ni intelectual, sino una fuerza aparte, de naturaleza imprecisa, capaz de mover directamente el comportamiento del hombre. En estas dos actitudes filosóficas el hombre cree ser dirigido por un único motor, o bien la afectividad, es decir, la naturaleza que dirige al hombre por intermedio de sus deseos, o bien la imprecisa voluntad a secas que actúa sobre los instintos concebidos como simples fuerzas de inercia. En estas dos actitudes el hombre no logra reconocer la voluntad de simplemente comprender, voluntad intelectual distinta de la voluntad afectiva o voluntad de experimentar. Sí constata lo que llama su curiosidad intelectual, la asimila a sus instintos y ni se le ocurre ver en ella algún tipo de voluntad. Spinoza arriba a la noción de voluntad intelectual cuando escribe: la voluntad y el entendimiento son uno y lo mismo. Pero parece que Spinoza, espiritualista, no reconoce la igualdad que existe, en vistas a la realización intemporal del hombre, entre esta voluntad intelectual y la voluntad afectiva. La voluntad de experimentar pertenece al componente femenino del ser humano. La voluntad de simplemente comprender pertenece a su componente viril. Antes del Satori, funcionan alternativamente, disociadas. Solo la realización intemporal, miren lo que dice, puede armonizarlas. Hemos dicho que si bien me es posible pensar para simplemente comprender, me sucede más a menudo que busco comprender para experimentar, de forma parcial. Si bien puedo usar mi lenguaje intelectual con un fin imparcial, lo uso más a menudo con un fin parcial. ¿Cómo es que mi intelecto obedece a veces a mi voluntad de simplemente comprender y a veces a mi voluntad de experimentar? Todo sucede en mí como si existiera, entre mi afectividad y mi intelecto, un embriague análogo al de un automóvil. Cuando mi afectividad está acoplada a mi intelecto, pienso intelectualmente bajo la influencia de mi voluntad de experimentar. Modifico entonces mi representación de las cosas, se llama racionalizar, de modo de ver el mundo centrado en mí, y busco cómo modificar las cosas fuera de mí o en mí, o sé cómo reformar el mundo exterior o mis propias tendencias para adaptarlas a tal modelo que me gusta. Por el contrario, pienso intelectualmente bajo la influencia de mi voluntad de simplemente comprender cuando mi intelecto está desacoplado de mi afectividad. Mi intelecto está desacoplado de mi afectividad. Ahí busco esta voluntad de simplemente comprender.